Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde estéis y en qué momento estéis del día, o por si lo veis en diferido también. Hola, la cocina de Sanji, muy buenas, un placer tenerte por aquí. Vamos a hacerle promociones. Espera, que me he puesto emocionada y lo he puesto todo en mayúsculas. Y en francés, no, en francés todavía no lo he puesto, la verdad. Pues nada, ahí tenéis el canal de la cocina de Sanji, que estuvo el otro día con Beyond Two Souls, un juego bastante chulo. Y no, de momento Chanchi no he puesto en francés. Igual lo pongo, no te digo yo que no. Que son los 3 idiomas que yo sé hablar, es decir, español, inglés y francés. Más allá de ahí ya empezamos a complicarnos, ya sería más complicado. Pero sí, en francés todavía lo puedo poner. Es verdad que creo que no me sigue nadie todavía de Francia, pero bueno. De gente que hable en inglés sí, porque tengo por ahí a Claire Burr, también está Paleontologizing, que como me hacen de vez en cuando promo, por eso se me ocurrió ponerlo. Pero está bien pensado. Está muy bien pensado. Así que perfectico. Olichiwa. Una mezcla entre Oli y Konichiwa, ¿no? Onichiwa. Que creo que eso lo dicen en... ¿Es Japón? ¿Puede ser? Bueno, os voy a ir compartiendo cositas. Canal de Discord, para estar al día de todo. De los directos y tal, porque no sé si haré otro mañana. Tengo mis dudas, todavía tengo que mirar a ver si haré otro por la mañana, por la mañana para ser más concretos, o si lo haré más adelante. Entonces, y no sé, a ver qué acabo consiguiendo hacer, porque sí que me gustaría mantener un poco esta dinámica de hacer 1 o 2 directos semanales. De hecho, tengo como 3 ideas para 3 directos distintos, pero 2 de ellos sí que es más organizarme yo, pero hay otro que es un poco más complicado y tengo que ver un poco cómo hacerlo todavía. Pero bueno, está en proceso. Es como saluda a la streamer del juego de Pokémon Escarlata y Púrpura. ¿En serio? ¿Te saluda en francés o cómo? Qué fuerte, ¿no? ¿Qué de idiomas en la vida? ¡Qué maravilla! Qué desarrollado está todo en esta vida, hijo mío. Si es que es una cosa... Dice Olichiwa. ¿En serio? Y me muero de la risa. Por favor. Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico. Bueno, hace caso el comando blog. Bueno, ya irá saliendo. Combatición. Os ponía el blog, que bueno, saldrá de todas formas por ahí. Pero es más que nada porque se va a publicar hoy justo a las 12 también en el blog. Tenéis el nuevo capítulo / episodio del cuentecillo que yo iba contando de las biólogas y de las biólogas. Que fue un cuentecillo que se me ocurrió a mí escribir y que hizo los dibujos Daniel Garrido Murias, al que pongo en todas las publicaciones para que le podáis seguir porque, oye, pues hace dibujos muy chulis. Y poquito más, la verdad que básicamente esa... ¡Hola, Cambri! Muy buenas, Oliwi de Kiwi. Pues eso, pues que ahí estamos. Mira, ahí está el blog, justo. Lo acabo de compartir el Nightbot, que me está oyendo ya a mí hablar. Y pues eso, que si queréis ir a verlo y a cotillear, genial. También os diré que hay el siguiente capítulo de ese cuento, lo he dejado para el día 24, que es día de Nochebuena y tal. Y para el día 31, para antes de que acabe el año, también podréis ver el otro capítulo más. Es una manera de intentar, primero, que el blogger tenga este mes publicaciones, no van a ser tan científicas, va a ser un poco más de cuentecillo, pero bueno, la Navidad es un poco también para ilusionar y el cuento es pues para contar un poco la realidad de mucha gente en el momento de estudiar, acabar las carreras y tal, y yo creo que está bien compartirlo y es bonito.
Y ya está, ya os he comentado los directos y tal. Deciros que también todos los directos los vais a tener en YouTube, que los estoy exportando para allá. Y os lo voy poniendo tanto en el canal de Discord como si me seguís en el propio canal de YouTube, pues os saldrá. Oye, que hay nuevo vídeo. Pues ya está. Así que perfecto. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Ti, 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 tiri. Qué bueno es celtas cortos, ¿eh? Maravilla de grupo. A mí me encanta. Muchas gracias, Gambri, por obligarme a cantar. Bueno, no me has obligado, es que a mí me gusta mucho esa canción. Bueno, creo que mucha gente la conoce, de hecho. De celtas cortos creo que es una de las más conocidas. Dices, ¿quieres celtas cortos? No, a mí eso no me suena, pero empiezas a poner esta canción y todo el mundo dice, ¡ay, esto sí me lo sé! Claro, obviamente. Cositas, cositas. Pues nada, hoy os traigo directo, como pone el propio título, en el que vamos a leer noticias del blog de Microbacterium, igual que el otro día estuvimos... Uy, a ver, que me he saltado ahora. Igual que estuvimos el otro día leyendo del de la Fundación de los Dinosaurios y tal, pues hoy vamos a leer un poquito el de Microbacterium, que a mí me va a venir de perlas, porque la verdad tengo que indagar un poquito para poder saber de qué publicar yo, aunque tengo en principio un tema y tal, pero bueno, los tengo que trabajar y también me viene bien ver cómo lo han hecho mis compañeros colaboradores de Microbacterium para poder llegar a mejores términos. De paso os hago un poco de publicity del sitio, etcétera, etcétera. Así que me parecía curioso. Si veo que termino relativamente pronto o nos queda tiempo, tengo un montón de cositas, de noticias y tal, que puedo también, si no, contar. Depende de cuánto tengamos de tiempo y si no, pues la contaremos en el siguiente directo. Hay una canción de celtas cortos con Celtian. Ah, mira, no lo sabía. Igual que hay celtas cortos, hay celtas largos. Pues puede ser. Nadie. A ver, los celtas tendrían que ser cortos y largos. Todo sería. Buena pregunta, te dejo el trabajo. Exactamente, investigalo, Chanchi, investigalo. A ver si hay celtas largos y celtas cortos en la vida. Pero me imagino que sí, me imagino que habría de todo, igual que ahora. Hay gente que es muy alta, hay gente que es muy bajita. Como yo, que soy bajita. Pero bueno, oye, ni tan mal, la verdad, ni tan mal. Qué bueno. Pues nada, os diré que de hecho con el directo de hoy creo que llego a los 7 directos en los últimos 30 días, lo cual es un récord para mí, porque esto nunca había hecho tanto tan intensivo. Y parece ser que la media de espectadores todavía queda un poquito. Pero bueno, estamos ahí trabajando en ella, así que eso va a llegar antes, después va a llegar. Así que bueno, seguiré trabajando, insisto, en hacer directos. Y si no hago directos, no os preocupéis, que aunque parezca mentira, estoy currando en el tema de divulgación, por lo que estoy trabajando para hacer el artículo de Microbacterium, porque acabo de subir antes de hacer el directo vídeos del 2024 al canal de YouTube para que no se quede sin contenido en ningún momento. El blog también lo estoy trabajando bastante. Estoy trabajando también en eso, sobre todo en intentar crear artículos para ir mandando a Microbacterium ahora mismo. Ayer también estuve haciendo el curso de Microbacterium y terminando un par de actividades y ya lo tengo en teoría terminado. Ahora queda que me lo corrijan, pero vamos, que aunque parezca que no, estoy haciendo cosas, ¿vale? Y también tengo publicaciones para las redes sociales, que me quedan 2. Una es de la memoria, de un tipo de memoria que todavía no he hablado. Últimamente estoy hablando mucho de la memoria estos días de atrás, que me ha parecido muy interesante contaros un poquito la memoria en un contexto general y luego la memoria pues con todos los tipos de memoria que se tienen más o menos clasificados y existentes. Y pues porque hace mucho que no hablo de alguien de quien me haya leído un libro, pues también estoy preparando una publicación de una personita. Muy guay. Pero vosotros atentos, que en las redes sociales ya os lo pondré. Dicho todo este rollo, para contaros por qué a veces tardo tanto en hacer cosas y por qué me cuesta tanto organizarme, aunque esté técnicamente parada. Es curioso todo lo que no paro últimamente, pero bueno, es bueno. Eso siempre es bien.
Una de las primeras cositas que salía en el blog era sobre la resistencia a los antibióticos. Y os la quería leer porque aunque ya hablamos de esto como noticia hace no mucho, pero bueno, he hecho un blog así más divulgativo, entonces si a lo mejor no tenéis tantísimo conocimiento de microbiología o de bacterias, pues igual os ayuda un poquito más incluso que la noticia que leímos. Y bueno, pues porque aquí aportan algún que otro dato que tampoco lo había, digamos, en la noticia anterior, que ya leímos, insisto, en otro directo. Los antibióticos son medicamentos que han salvado y salvan la vida a millones de personas en el mundo. Todas las personas en alguna ocasión hemos utilizado los antibióticos pues, para tratar desde patologías menores como una infección de muelas o una infección de orina, pasando por su uso como profilaxis en operaciones hasta su utilización para cuadros más graves como una tuberculosis. Cuando se dice profilaxis en operaciones es porque en muchas ocasiones, según de que te operen, normalmente es utilizar antibióticos para coger y para conseguir que tú precisamente no tengas una infección bacteriana por ese momento de debilidad, entre comillas, que es una operación. Entonces, ahí la cuestión. Perdón, que me ha escrito... Vaya, me equivoqué de profesión. Pues sí, Gambri, mira cuánto amor con la microbiología, cuánta química hay ahí. ¿Leerás la que te pasé? No, esa no la voy a leer. No, te la voy a dejar a ti. Porque es que me sabe mal. Encima que me las pasas tú, me sabe mal. Pero, a ver, si queréis la leo. Si queréis la puedo coger y la puedo leer. No la tengo aquí en el ordenador, la tengo por WhatsApp contigo, pero la puedo poner luego. Si nos da tiempo y si no me la intento incluir en las noticias. En las noticias de eso, si nos da tiempo hoy y si no, pues para el siguiente directo. Ya sé que no tienes problema en pasármelas, jolín, pero me da cosilla. En fin, pues eso, que sí, si quieres la incluyo luego. Como la tengo ahí. Vale, va, pues la leo yo. Porque me lo pides tú, que si no... Pues bueno, el problema de los antibióticos llega cuando estos antibióticos de amplio espectro, porque al final son muy amplios, no es para esta bacteria concreta, dejan de funcionar y no tienen... nos tienen que hacer al final un cultivo para saber cuál es la bacteria que nos está causando, en este caso la patología, el problema, la enfermedad, que no termina de curarse por mucho que nos den un antibiótico. Unido al anterior, nos hacen lo que se llama un antibiograma, una técnica muy utilizada en cuanto a enfrentar a la bacteria a problemas de distintos antibióticos. Es decir, lo que se hace es que se pone una bacteria en una placa y se le ponen distintos antibióticos a ver cuáles son efectivos en ella y cuáles no. Y normalmente con esto pues se puede saber si, por ejemplo, yo te he mandado el antibiótico llamado amoxicilina, pues entonces tengo que ver si de verdad es útil o no. Así que, pues mira, ahí está. Si estos antibióticos dejan de funcionar, podemos decir que esa bacteria es por tanto resistente a ese tipo de antibióticos, ¿vale? Básicamente. ¿Pero qué es la resistencia a antibióticos si lo miramos tal cual? Mira, aquí abajo lo vamos a ver súper bien. La resistencia a antibióticos se define como un fenómeno de supervivencia de las bacterias a una concentración de antibiótico que mata a la mayoría de la población, ¿vale? Lo normal es que tú pones un antibiótico y se mueran normalmente las bacterias. Ese es el principio básico. Esto sucede cuando aplicamos de manera reiterada los mismos antibióticos, pues normalmente se va produciendo cierta resistencia de la bacteria a esa medicación. Y en realidad es una cosa que también nos pasa a nosotros. Cuando tú te tomas, por ejemplo, imaginaos que yo empiezo a tomar 5 cafés diarios o 4 cafés diarios. Estoy introduciendo mucha cafeína al cuerpo. De manera que mi cuerpo cada vez va a ser más resistente a esa cantidad y a esa concentración de cafeína, y para mantenerme despierto probablemente voy a necesitar, en vez de 3, 4 o 5 cafés, necesitaré 6 o 7, o cada vez más concentrados y con menos leche o cosas así. Esto es porque a medida que va pasando el tiempo nos hacemos cada vez más adaptativos a las cantidades y por ende lo que suele ocurrir es que claro, lo más habitual es que como te vas haciendo más sensible a la cantidad y vas ganando en esa
capacidad, pues lo normal también o lo más asociado es que necesites cada vez mayor cantidad para tener el mismo efecto que antes. Ocurre con las drogas, ocurre también con los antibióticos para las bacterias. Y también con los medicamentos para nosotros. No es lo mismo si yo me estoy tomando un Gelocatil diario, pues el Gelocatil luego cuando yo tenga, por ejemplo, fiebre, no me va a hacer el mismo efecto. Me va a hacer efecto, porque obviamente te lo hace, pero igual no te funciona igual de bien que una persona que no abusa de este tipo de medicaciones. Es así de sencillo. De esta manera es como se produce lo que llaman también aquí en el artículo una presión selectiva, es decir, en el lugar de infección, algunas bacterias van a morir y otras van a sobrevivir, debido a esa selección natural de que las más fuertes, las que están desarrollando los mecanismos de resistencia, pues van a conseguir perdurar. Para saber a qué antibióticos es resistente una bacteria, se realiza así un cultivo de la misma, en esa placa Petri, como os decía yo antes, como la que se muestra en esta imagen. Esto de aquí es una placa Petri. Mira qué bonita. Esto que veis aquí, que es como amarillento, en realidad es el medio de cultivo, que normalmente está rico pues, en nutrientes, en vitaminas y tal, normalmente hechos de agar, para poder alimentar a las bacterias y que estén aquí y crezcan maravillosamente felices. De hecho, estas líneas de aquí tan finitas, que son más amarillentas, suelen ser las bacterias. Lo que veis abajo un poquito más transparente suele ser el medio, porque al final es entre amarillento y transparente, ¿vale? No tiene un color muy definido, pero es color amarillentillo. Así que, pues tú pones aquí tus maravillosas bacterias, las pones aquí, como tienen comida, ellas están felices de la vida. Y se colocan unos discos de papel de cada antibiótico, ¿vale? Que suelen ser pues distintos antibióticos para ver precisamente el efecto que tiene sobre la bacteria. Si la bacteria es susceptible, es decir, que el antibiótico la mata, se forma un halo alrededor del disco conocido como el halo de inhibición, que es esto de aquí. Esto es el halo de inhibición, ¿vale? Y por tanto esta es una bacteria que es susceptible porque ante este antibiótico y este otro y este, pues veis que funciona, o sea, los antibióticos aquí funcionan, perfecto. Pero en este y en este no se está dando ese halo de inhibición, por lo que a estos tipos de antibióticos esta bacteria es resistente. También, si os dais cuenta, lo grande que sea el circulito que se genera alrededor, ese halo, pues evidentemente también implica una resistencia mayor o menor a ese antibiótico. Los antibióticos que han tenido mejor efecto en este caso pues serían este de aquí y este de aquí, porque este ya tiene un poquito menos de halo y este tiene bastante menos. Así que si yo tuviera que recomendarle a alguien qué antibiótico se tiene que tomar tras hacer esto, pues le diría, oye, mira, tómate este, que es el que más bacterias está matando y el que mejor te va a ir. Así que se considera que una bacteria es multiresistente cuando presenta una resistencia a varias familias de antibióticos. Aquí solo hay dos, pero ya empezaríamos a considerarla, entre comillas, multiresistente. Y si ya estos dos tampoco llegan a hacer este halo, sin duda lo sería. Un momentito que leo el chat. A ver, Gambrinus ha puesto 100% de química. ¡Oh! En la cocina de Sanchi. ¡Qué bonito es el amor! What the fuck, se lo voy a decir aquí que, oye, ¿es verdad? ¿Tu marido? Por favor, Chanchi, ¿esto qué es? Es que este está muy roto, este comando está rotísimo. Se está investigando la forma de utilizar a los bacteriófagos. Sí, actualmente sí. ¿Por eso necesito más Gambri a diario? Pues puede ser, es posible. Sí, de hecho los bacteriófagos, que son básicamente lo que serían los virus de las bacterias, sí que se están investigando mucho en ese sentido porque se cree que pueden ser una solución a este problema. Una de las muchas soluciones, porque en realidad, claro, antibióticos como tal, hay los que hay, o sea, tampoco podríamos crear alguno de manera sintética, pero todo eso lleva un proceso mucho más complicado, entonces es la opción más viable ahora mismo parece ser que es esa, los bacteriófagos. 79% con tu marido, muy bonito, Chanchi, de química con él. El alcance que tiene la resistencia, de hecho, nos lo va a contar ahora, lo que nos preguntaba antes la cocina de Sanji, que nos preguntaba esto de efectivamente, perdón, no, ha sido Gambri el que ha dicho de los bacteriófagos, ahora me parece que también lo comentan aquí un poquito más abajo.
porque hablan precisamente de que la resistencia a antibióticos lleva siendo un reto para la salud humana y animal casi desde que se descubrió el primer antibiótico, claro, ya que en un primer momento se utilizaban para cualquier dolencia a modo de panacea. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, dice el dicho. Y eso es lo que nos ha ido pasando. Como hemos estado utilizando de tan mala manera durante tanto tiempo los antibióticos, de hecho en 2017 la OMS declaró la resistencia a antibióticos como un problema de máxima prioridad y publicó una lista incluso con bacterias que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos ya, lo cual es un señor problema. Ojo, cuidado, ojo, pestaña. Tenemos de prioridad 1 y crítica, porque ya son resistentes a muchísimos medicamentos. Está, por ejemplo, la Cinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos, que son un grupo muy amplio de los antibióticos, porque además abarca a muchísimos de los que hay en el mercado, así que es muy complicado. Las pseudomonas aeruginosas, que son resistentes también a estos mismos. Esta, por ejemplo, la pseudomonas aeruginosa es muy típica de encontrártela en algunos... por ejemplo, en los hospitales, generando precisamente infecciones tras las operaciones, lo que hemos dicho antes. Entonces, como se ha utilizado mucho de manera profiláctica, es decir, preventiva, para decir, no, que no te salga tal, tómate un poquito de carbapenémico, toma, para que no te vaya a venir esta bacteria. Ya, pero entonces al final lo que estás haciendo es que las pocas bacterias que hay se van haciendo resistentes. Entonces, ya la hemos liado. Los Enterobacteriaceae, que son una familia enorme, son resistentes a estos carbapenémicos y además son productoras de otro antibiótico que es el ESBL, que también las hace por tanto resistentes a este. Entonces al final, porque lo producen ellas mismas, entonces al final acaban teniendo mayor resistencia que otro tipo de bacterias en lo que sería en el contexto microbacteriano. Las que están dentro de la prioridad 2 y que son elevadas porque también tienen mucha resistencia y además antibióticos bastante amplios, por ejemplo, está en Enterococcus faecium, que por ejemplo, provoca en muchos casos, y creo que yo ya lo conté en los principios de la microbiología y tal, ¿lo podéis ver? Vale, tranquilo, Gambri, no te preocupes. 20% de química con Neki, ya estamos. Y un 8 conmigo, está rotísimo esto, chanchi. Pues eso, que sí que es verdad que la Enterococcus faecium creo que os la conté yo en los vídeos de YouTube, si queréis ir a verlo y tenéis más curiosidad de microbiología. Por ejemplo, está muy implicado precisamente con resistencia a vancomicina y la vancomicina está muy utilizada en general también para muchísimas infecciones, pero sobre todo la Enterococcus faecium es un problema porque está muy vinculada con problemas de diarrea, igual que la E. coli, entonces al final pues es bastante peligroso, la verdad. Hay que tener un poco de cuidado con esto. La Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, con sensibilidad intermedia y resistencia también a la vancomicina, porque son dos muy amplios. La Helicobacter pylori, también resistente a la claritromicina. La Helicobacter pylori, por ejemplo, también está muy vinculada con temas sobre todo gastrointestinales y tal. La Campylobacter spp, o sea, todo el género Campylobacter también es resistente a las fluoroquinolonas, que están también dentro del intestino. La Salmonella, o el género Salmonellae, resistentes también a las fluoroquinolonas. La Neisseria gonorrheae, que es la famosa bacteria que da la gonorrea, resistente a cefalosporina y a las fluoroquinolonas, que son además súper buenas para poder eliminar la Neisseria gonorreae, Dios mío, que me lío, pero sí que es verdad que es muy importante, ¿no? La Staphylococcus aureus, por cierto, que no lo he dicho antes, también junto con las Pseudomonas aeruginosas es una de las que más infecta cuando sales de una operación a las personas, así que es muy importante que además justo estas dos estén en estas listas, pues no es una buena señal, ni la salmonela, ni la gonorrea, ni un montón de bacterias que, como veis, están en el ámbito del tracto digestivo, o sea que es muy muy complicado y que nos puede traer muchas complicaciones. También aparece
Y estos antibióticos probablemente os suenen más, ¿no? El primero que se descubrió fue la penicilina. Pues ya sabemos que la Streptococcus pneumoniae es resistente a la penicilina y eso es un grandísimo problema porque la penicilina, aparte de ser uno de los primeros antibióticos que surgió, sobre todo el que haya una bacteria resistente a ella significa que puede haber más. Y la Streptococcus pneumoniae concretamente es una de las que provoca muchas neumonías, especialmente personas pues, que tengan obesidad, personas que no se puedan mover, personas, por ejemplo, que tengan asma, que tengan ciertas propensiones a coger de manera más típica una neumonía, porque tú realmente lo que coges es un catarro en muchos casos, pero si hay facilidad para que ese catarro se te convierta en una neumonía, que suele ser, como os digo, personas obesas, personas que no tienen movilidad, pues a veces porque están encamadas, tal, pues si tú tienes esa facilidad para que se te genere una neumonía, es que del virus del catarro que tú tienes, la que se aprovecha de la ocasión en muchos casos son bacterias que van a dar la neumonía, ¿no? Como la Streptococcus pneumoniae. Si además yo una vez que tengo esta neumonía resulta que esta bacteria es cada vez más cuca y ya no le afecta la penicilina, pues empezamos a tener un problema grave de salud y en la medicina. La Haemophilus influenzae es una bacteria que también se encuentra muy asociada a problemas también intestinales, también en algunos casos un poco también respiratorios, y es resistente a la ampicilina, que es otro de los grandes antibióticos más conocidos y de los primeros que se descubrió. Y la Shigella, como género y con todas sus especies, es resistente también a las fluoroquinolonas, ¿vale? Estas todavía son medias, pero preocúpate porque fijaos cuántas bacterias son que son bastante conocidas, con bastantes antibióticos conocidos y que empieza a ser, por tanto, como os digo, un problema, y esto es de un informe de la OMS de 2017. Ya han pasado 5 años. Como pretenderéis y como comprenderéis, esto va a más, no va a ir a menos. Así que las cifras de bacterias resistentes a diferentes familias de antibióticos no han hecho más que aumentar en estos 5 años. A pesar de los múltiples esfuerzos llevados a cabo por la implantación de leyes, servicios especializados del uso racional de estos antibióticos, es más, de hecho se han hecho predicciones para el 2050 y se habla de que se van a convertir en la primera causa de muerte en el mundo por delante de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. O sea que es importante. La preocupación ha aumentado tanto que cada 18 de noviembre en la Unión Europea se celebra el Día del Uso Prudente de Antibióticos con campañas de concienciación por parte de los servicios de microbiología de los hospitales, universidades, colegios oficiales de médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos e instituciones de salud pública. Los mecanismos de resistencia por los cuales se suelen suceder las resistencias son muy variados. Los más intrínsecos, es decir, que son propios de la bacteria y no se pueden cambiar, son un ejemplo en el que el hecho de que ciertas bacterias no tengan pared celular, ¿vale? Que es una estructura que les da mayor resistencia y mayor protección, que es lo que hace que los betalactámicos, que son un grupo de los antibióticos cuyo mecanismo de acción es atacar y destruir precisamente esa pared celular, pues no funcionen. Otros mecanismos de resistencia son los adquiridos o extrínsecos, es decir, se producen por mutaciones en el cromosoma de la bacteria que afectan a proteínas específicas o por adquisición también e integración en los genomas de otros genes que generen resistencia, los llamados resistomas, mediante los plásmidos. Esto yo os lo conté en el canal de YouTube. Los plásmidos son pequeños anillos de información genética que consiguen compartir, así como los transposones o integrones, que son secuencias de ARN o de ADN que están libres o que se van liberando y se van intercambiando mediante técnicas y mediante estrategias que han desarrollado las bacterias, porque claro, como son organismos unicelulares normalmente y aunque vivan en agregados o no, sí que suelen ser, digamos, organismos independientes que aunque vivan conjuntamente y puedan llegar a beneficiarse en algunos casos, como es el caso de nuestra flora intestinal, no dejan de ser individuos, insisto, relativamente unicelulares, y el afán de compartir este tipo de caracteres para que su especie, para que sus clones o para que sus congéneres sobrevivan, también acaba siendo una ventaja a nivel evolutivo.
Y dicen, por ejemplo, esto sucede cuando las bacterias de nuestra flora, que suelen ser buenas para nosotros, algunas de ellas se convierten en oportunistas y entonces nos ocasionan un daño y establecen así vínculos, por decirlo de alguna manera, porque se regalan genes para tener mayor resistencia, haciendo que aquellas que no tenían esta particularidad la tengan. Es una manera de sobrevivir y de favorecer la especie y pues tus propios congéneres, insisto, aunque sean bacterias de distintos tipos. Estos últimos son los que plantean un mayor problema por los que se están generando, de hecho, ese aumento de las resistencias. ¿Cómo llegan esas bacterias resistentes a nosotros? Bueno, lo más lógico es pensar que si uno consume antibióticos de manera reiterada, puede que esas bacterias que le están provocando alguna infección modifiquen su material genético haciendo que el antibiótico no sea eficaz contra ellas. Pero que yo consuma antibióticos de manera habitual, ¿me va a hacer resistente? Bueno, la respuesta es que sí, pero como se suele decir, cogida con muchas pinzas debido a que en nuestro sistema sanitario cuando nos dan un antibiótico y este no funciona, lo habitual es que hagan un cultivo, como el que hemos visto antes, y lo cambien para asegurarse de que se puede curar esa persona, simplificando cómo debe tomarlo al máximo. Por desgracia, esto no sucede en otros países, porque en España sí se hace, pero en otros no, por lo que el mal uso debido a ese exceso o a ese acceso insuficiente a los antibióticos, al no saber utilizarlo de manera más correcta, cumple al final con un proceso que puede llevar a la generación de esa resistencia. Y esta podría considerarse un mecanismo de directa transmisión al final entre las personas que son más resistentes o menos. Por otro lado están los mecanismos indirectos. En este sentido nos referimos al consumo de antibióticos inconscientemente o a la adquisición también de manera indirecta de esas bacterias resistentes y vosotros pensaréis, ¿pero cómo es posible que yo no me entere de ese consumo o esa adquisición? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla y es que se encuentra en productos que comemos, bebemos o incluso en el ambiente que respiramos. Al final esto es así. Momento que me ha escrito Chanchi. Cuando has dicho se regalan, se me ha venido a la cabeza un momento de los Simpson con el padre de Milhouse, el de me regalas un sentimiento. Hombre, pues a ver, las bacterias, sí, en realidad tiene gracia, ¿no? La verdad es que sí recuerda un poco ese momento. Hombre, en parte se regalan en el sentido de que no sacan muchas veces beneficio de ello. A priori, ¿no? Tú lo ves y dices, ¿pero qué va a sacar de ventaja esta bacteria compartiéndole un plásmido a la otra? No le veo beneficio a priori, pero tengamos en cuenta que el beneficio es más de comunidad, es más de todas las bacterias. Si yo estoy infectándote a ti y tengo un plásmido que me hace resistente a un antibiótico, claro, al final si te lo regalo a ti que tú no lo tienes, la infección será mejor para todos. Y al final, insisto, como suelen ser clones en muchos casos y tal, es una relativa ventaja, ¿no? Pero sí, la verdad es que recuerda un poco ese momento. Adquisición indirecta de bacterias resistentes. A ver, la adquisición indirecta de las bacterias resistentes puede suceder a través de varias vías, como la que tenemos aquí abajo, que ahora os la enseño, sin tener en cuenta las que están rodeadas por un recuadrito amarillo, como esta, por ejemplo, que es un mecanismo directo. Principalmente se producen debido al consumo de alimentos de origen animal y vegetal y de aguas contaminadas. Fijaos, aquí lo tenemos. Por ejemplo, pues por empezar por algún sitio, vamos a empezar por nosotros, ¿no? Venga, vamos a ser ególatras. Yo, individuo, un paciente toma antibióticos y las bacterias resistentes sobreviven en su intestino, ¿vale? Esto sería puramente yo, es un mecanismo directo. Pero luego también hay que los animales de granja y que consumimos, como la carne de la vaca, de la oveja, de todos estos animales, del pescado, muchas veces de piscifactoría, o las aves, toman antibióticos también para que precisamente que no enfermen, tal. Bueno, pues se les da antibióticos. Y las bacterias se hacen resistentes y sobreviven al final en todo esto que nosotros nos comemos. Así que ya tenemos una vía indirecta. Porque las bacterias resistentes pueden permanecer en los productos que nosotros vamos a consumir y llegan a nosotros. El contacto con otras personas también hará que nos infectemos al final unos con otros. Otra de las cosas muy curiosas es que los residuos fecales de estos animales que ya tienen esas bacterias resistentes a antibióticos al final van a llegar a los fertilizantes que se utilizan, al agua y todo ello también al final
acaba fomentando que nos pueda llegar a nosotros de una manera un poco más indirecta. Otra de las cosas, pues por ejemplo, el contacto directo o indirecto con animales domésticos y salvajes también es una fuente de transmisión de esas bacterias de manera bidireccional, de nosotros con ellos y de ellos con nosotros, así como las carnes y demás. Y estos aviones que aparecen por aquí, porque evidentemente nosotros nos movemos como si fuéramos unos locos, ¡ay, voy a viajar a no sé dónde y a no sé cuándo! Y claro, ahora eso es muy fácil, pero igual que viajamos nosotros, viajo yo y viaja todo lo que yo puedo llegar a comer, porque ya sabéis que yo me como el pescado que viene de Argentina, me como la carne que viene de Arabia Saudí y me como X. Conclusión, que las fuerzas físicas como los ríos, el viento y los transportes que nosotros hacemos diseminan esos microorganismos resistentes haciendo que sean una pandemia. Muy silenciosa, muy sutil, pero que ahí está. A ver un momento. Me ha preguntado Chanchi, como beneficio podría ser una especie de mutualismo o cooperación, ¿no? Sí, bueno, es que una de las noticias que creo que la he leído yo hace poco y creo que la traje al canal, una de las cosas que está ocurriendo mucho con las bacterias es que ahora se está viendo que no son tan independientes y unicelulares como se veía hasta ahora. De hecho, si lo... Uy, perdón, que le hago una tecla. Si lo observamos como tal, y según se está observando cada vez más aquellos que estudian la microbiología, ¿vale? Los microbiólogos se están dando cuenta que las bacterias cada vez tienden a hacer más agregados, o se están observando ahora que tienen más modos agregados, más modos de cooperación, incluso de vivir en determinadas como colonias, y estas todas son muchas veces de organismos iguales, es decir, son de multiplicaciones del mismo individuo, pero no todas tienen las mismas características. Por ejemplo, la que está más al extremo, a ver, ¿cómo lo explico? Imaginemos que esto no es un conjunto de pastillas y tal. Hay un montón de bacterias, ¿lo veis aquí? Todas están agregadas, pero la que está aquí, por ejemplo, ha cogido resistencia al antibiótico de la amoxicilina. Esta que está aquí en este otro extremo ha cogido la resistencia al antibiótico de la penicilina. Bueno, pues lo que van a hacer es que como viven muy juntas, les interesa compartir esta información para que todas tengan la misma. Así que sí, sería un poco mutualismo y cooperación, ambas cosas, porque al final lo que se busca o lo que van a conseguir es que todas van a ser resistentes a ambos antibióticos. Insisto, es una cuestión de hacer sobrevivir más a tu propia especie, que es lo que tiene todo el sentido del mundo, igual que nosotros. Bueno, nosotros quizás no somos el mejor ejemplo porque nosotros somos quizá la especie un poco tonta en ese sentido, que nos matamos los unos a los otros. Pero en general lo normal sería que buscáramos cooperar y ir a más, ¿no? Y en eso, bueno, digamos que nosotros hemos llegado a lo que somos como especie y estamos en todas partes precisamente por eso. Lo que hemos hablado en otras ocasiones de que el Homo sapiens no llegó y empezó a exterminar al Homo neandertal, ¿vale? El ser humano, exacto, es destructivo y no coopera. Pero en su origen nosotros sí cooperábamos. De hecho, cooperábamos con los neandertales, cooperábamos con otras variantes del género Homo, y eso se ve que efectivamente, pues incluso en los microorganismos, pues ocurre, ¿no? Esa es una de las cosas que está ocurriendo también, o que se está observando ahora, digamos, lo mejor, ¿no? Probablemente lleva ocurriendo toda la vida, pero lo hemos observado nosotros ahora, es lo que tiene. Ya sabéis que las cosas no existen hasta que el ojo humano no lo ve, porque somos dioses. No somos dioses, pero no sé por qué esto ocurre más a menudo de lo que debería. Los alimentos derivados de la producción animal. A ver, hasta hace no muchos años en la Unión Europea se utilizaban piensos para el engorde de los animales que contenían un alto contenido de antibióticos, precisamente por lo que os digo, para protegerles, porque así nosotros no tendremos carne contaminada. Ya, pues bueno, al final ha sido excesivo. Y al final, los piensos con antibióticos, aunque actuaban como promotores del crecimiento también, los animales salían antes de las granjas, se llevaban a los mataderos y lo hacían también, o podían permitirse así también tener los productos derivados antes, como la leche o los huevos. Todo esto ha sumado unas altas concentraciones de antibióticos que se
sí, bueno, mayores de las que se encontraban, de los que provenían incluso de tratamientos de animales enfermos, ¿vale? Si solo se hubiesen usado para cuando el animal estaba enfermo, pues bueno, pero claro, no, ahora ya los utilizamos para todo. Entonces, al final, aunque intentamos que la intención es buena, digamos que la intención es buenísima, pues luego no lo es. Luego mal. Entonces, pues eso acaba siendo un problema. Otra de las cosas que es bastante interesante es que las concentraciones de estos antibióticos iban a nuestros intestinos. Claro, si yo me como la carne, al final acaba en mi intestino. Y allí es donde se seleccionaban esas bacterias supervivientes, haciendo que se desarrollaran mecanismos de resistencia frente a antibióticos, no solo en los animales, sino también al final en nosotros y de nuestras propias bacterias. ¿Qué pasa? Que esto no acaba aquí, sino que tanto nosotros como estos animales, al expulsar nuestras heces, las bacterias que son resistentes también acaban algunas allí. Y entonces al final acaban compartiendo genes de resistencia con otras bacterias susceptibles que se vayan encontrando, como decíamos antes, en el medio, ¿no? En los ríos, en las aguas fecales, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es, al final, como os decía antes, pues una cosa que se va expandiendo y expandiendo y expandiendo por todo el mundo y de manera más bien descontrolada. Así que es un problemón. El uso de los piensos promotores de ese crecimiento con antibióticos en la Unión Europea se prohibieron en el año 2006 viendo ya lo que íbamos desarrollando, pero desde entonces han salido varias leyes restringiendo al máximo el uso de antibióticos de uso humano para tratar y prevenir infecciones en los animales para intentar precisamente frenar este problema. Lamentablemente, esto sigue ocurriendo en países como China, Brasil, India, Colombia o Estados Unidos, los cuales son productores de grandes volúmenes de productos de origen animal, porque mucha de la carne viene de Estados Unidos, de China, de Brasil, de India, de Colombia y de otros muchísimos países. Entonces, claro, ¿qué pasa? Porque al final, si no se hacen las medidas, como digo yo, en todo el mundo por igual, pues al final pasa lo que pasa, que yo lo puedo hacer en un extremo, pero en el otro no se va a hacer, entonces, ¿para qué? Bueno, ¿para qué no? Obviamente afecta, ¿vale? Y se ha reducido mucho. Pues claro, no hacerlo en la Unión Europea, pero claro, en la Unión Europea, ¿de dónde consume la carne? ¿De la propia Unión Europea? No, de LATAM, de Latinoamérica, de Colombia, de India, de Brasil, de China, de Estados Unidos. Entonces, claro, está muy bien que tú lo prohíbas, pero si tu amigo al que le compras, pues no, pues entonces tampoco estamos haciendo nada, mi amor. Lamento informarte de que eso no funciona así. También, como os decía antes, las aguas contaminadas con heces de sus animales y personas llevan esas bacterias y genes que al final son vehículos de transmisión y en algunos países se utilizan de hecho para regar también las aguas, ¿no? Van a lo mejor contaminadas con nuestras heces, tal. Se riegan los cultivos y llegan a parar a los alimentos también de origen vegetal, que se acaban también volviendo resistentes a las bacterias, o mejor dicho, con bacterias resistentes a estos antibióticos. En países como China, por ejemplo, ¿no? El agua de los ríos y los lagos se usa para consumo y para usos recreativos. En realidad esto ocurre en todas las ciudades, pero en concreto allí se ha visto que debido a la alta producción farmacéutica y química en algunas regiones, esas concentraciones sumadas y derivadas de actividades agrícolas ganaderas hacen que tengamos a bacterias resistentes a antibióticos y las consumiciones de antibióticos tengan una mayor predisposición normalmente a tener infecciones y pues por tanto a que haya mayor resistencia. Otras vías, pues bueno, la aparición y la transmisión de bacterias resistentes a antibióticos no son menos importantes, pero están menos estudiadas que las anteriormente comentadas. Por ejemplo, respecto a la adquisición de bacterias resistentes a partir de animales de compañía, de animales silvestres, por ejemplo, como os decía yo antes, al final te lo intercambias porque bueno, yo creo que con los animales domésticos es más típico porque yo cojo a mi perro, le doy un beso, total, estas cosillas que pasan. Pero en relación al aire como fuente de transmisión es un factor que se está investigando en países que tienen una alta contaminación. También se ha visto que la adquisición de bacterias resistentes de manera indirecta hace posible que durante viajes u otros
transportes también de la comida o de los animales incluso, se llega a ese entorno de amplificadores de esas bacterias resistentes y de los genes que transportan. Este proceso se está investigando más concienzudamente después de que se hayan visto esos focos de transmisión de bacterias resistentes de trabajadores de granjas que tenían bacterias resistentes a sus familias y a sus vecinos. Y la conclusión al final es que la resistencia a antibióticos es un problema prioritario de salud pública. Los mecanismos de resistencia extrínsecos son más peligrosos que los intrínsecos porque tienen una mayor transmisibilidad, es decir, son más transmisibles, y el mal uso y el empleo reiterado de estos antibióticos al final pues es cuando menos importante. Los productos animales y vegetales con altas concentraciones de antibióticos acaban provocando todas estas cosas y se deben desarrollar por tanto estrategias para disminuir esta generación de bacterias resistentes si no queremos que ya en el 2050 sean la primera causa de muerte en el mundo, porque entonces sería como volver a la época en la que no habían antibióticos, ¿vale? Por eso es tan importante. Aquí están todas las referencias, ¿vale? Si queréis es cuestión de meteros en Microbacterium. Esta es la chica que lo ha hecho, Marta Ruiz Somacarrera, una chica estupenda que ha hecho un super artículo aquí, una investigación, vamos, que para risas, ¿eh? Esto es muy, muy importante. Hay que hablar de ello como podamos para intentar concienciarnos lo máximo posible y aún así será poco. Mirad, esto es una noticia que me parecía curioso, así que os la voy a leer, que también está aquí en el blog. Y habla del test de antígeno qué es y cómo funciona, ¿vale? Pero me vais a permitir un momentillo, a ver que os leo un segundo antes de... El ser humano es destructivo, que no coopera. Qué bien se vivía hace miles de años cuando empezó el surgimiento del ser humano. Hombre, tampoco se vivía de fábula, que te morías por otras cosas, pero bueno. Este streamer no existe hasta que... ¿Cómo? Este streamer no existe hasta que no la veamos. Pues sí, algo así. Somos así de tontos, la verdad. Éramos destructivos. Bueno, no éramos destructivos porque yo creo que no había tanto poder. No había, por ejemplo, esa ambición, ese poder, ese... yo quiero más, ¿no? Entonces éramos más cooperativos probablemente. O sea, éramos egoístas, me imagino también, de yo quiero sobrevivir, pero éramos más colaborativos porque también no había esa ansia, sí. Por eso mismo, totalmente. Pues os voy a dejar un minutillo, ¿vale? Me vais a permitir que me ausente un segundillo, porque tengo que ir a por algo de beber, que se me ha olvidado cogerlo. Parece mentira, pero se me ha olvidado. Así que voy y vengo, ¿vale? A por lo que quiero beber y ahora os leo enseguida esta noticia. Ahora, ya estoy de vuelta. El permiso concedido. Menos mal que me lo habéis concedido. La verdad es que yo me hace mucha gracia porque lo pido, pero lo voy a hacer igual. O sea, es un poco... Es más que nada porque lo sepáis, no porque no lo vaya a hacer. Pero bueno, no problems, only solutions. Bueno, pues eso, os leo. Que esto me parece muy útil porque creo que incluso aunque ahora ya haya pasado la pandemia y tal, pues todavía no seguimos haciendo el test de antígeno, ¿no? Este test tan conocido que se ha hecho por el COVID. ¿Y qué es y cómo funciona? Pues mira, nos lo va a explicar Ana Patricia Suárez. No sé cómo se lee nunca este carácter. González o González, creo. Perdón si no lo digo bien,
que no lo digo mal, es que no lo sé leer bien, ¿vale? Amo for president. Estaría bien, la verdad, estaría bien. Pero no estoy yo, me temo muy capacitada para organizar y dirigir un país. Creo que es una cosa muy complicada de hacer, ¿eh? Yo la critico mucho, pero creo que es muy complicado de hacer y realmente no sabría yo qué decirte. O una judía parecida a Amo, la voy a poner junto a las demás. Pero bueno, la líder ha hablado, ojalá. No, la verdad es que, o sea, lo digo completamente en serio. O sea, por un lado piensas, wow, ojalá yo dirigiera el país, pero por otro lado piensas, no, que es un marrón muy grande, muy complicado. Aunque sí que es cierto que yo pienso, esto es una opinión personal mía, sí que creo que yo tampoco llevaría bien dirigir un país porque yo sé de ciencia. Ya está. O sea, yo serviría para ser ministra de ciencia a lo mejor y de tecnología si acaso. Tampoco a lo mejor mucho porque yo de tecnología no sé. Y de todas esas ciencias tampoco sé, pero no sé, sí que creo que intentaría hacer, o sea, yo me pediría al Ministerio de Ciencia, diría, este para mí, que la tecnología, aunque no sepa de ella, ya te digo yo que la fomentaré también. Me buscaré a alguien que sepa más, me lo pondré al lado y diré, por favor, guíame. Y la verdad es que tengo suerte porque en ese sentido aquí tengo a Gambri y tengo mucha gente que sabe más de tecnología que yo, así que para adelante. Pero sí que creo que lo importante de un gobierno es que te rodees de gente que sepa más que tú. O sea, tú puedes ser un muy idiota, pero rodéate de gente que sepa más que tú. Rodéate de gente que sepa de tecnología o de ciencia si tú no sabes, de medicina, de... no sé, pues incluso de, pues yo qué sé, de igualdad, pues buscas a alguien que sepa de igualdad. De economía, pues buscas al que más sepa de economía, etcétera, ¿no? Pero al final es verdad que muchas veces, por desgracia, no se hace así. En algunos países, si no me equivoco, del norte de Europa sí se hace así y normalmente la verdad es que funcionan bastante bien. Así que igual deberíamos de aprender de ellos, al menos aquí en España. La cocina de Sanji yo tengo más barro, mucho más barro que vos. Bueno, qué turbio. Gambri nos dice eso, dime eso en la calle. Bueno. Gambri para ministro de Tecnología. Pues sí, Chanchi para ministro de Salud y Alimentación. Por ejemplo, o fíjate, incluso yo creo que Chanchi, yo creo que sí, para alimentación y tal podría funcionar, o incluso para patrimonio histórico. Yo creo que si él se pone ahí on fire, seguro que es de los que defendería muy bien el tema de patrimonio histórico, de que no se destruyan nuestros lo diré, nuestros centros y nuestros lugares donde estén todas las historias arqueológicas y paleontológicas que tanto a él le gustan, pues seguro que sí. Bueno, voy a leeros mientras tanto lo del test de antígenos porque veo que la voz me va y me viene. Lo que se decía, con la llegada de la pandemia, los test de antígenos se hicieron muy conocidos. Probablemente yo creo que no hay nadie que no los conozca. Para todos aquellos que no tenían formación en esta materia y que no sabían ni qué era eso, pese a que ya conocíamos esta técnica o que ya la conocemos seguramente, de hecho muchos probablemente la conozcáis también porque es muy similar a la de los test de embarazo, lo cual es muy llamativo, pero claro, entiendo que los hombres no os habéis hecho test de embarazos, es algo normal y común, lo hacemos normalmente las chicas y bueno, aunque los chicos a veces lo saben, pues no es tanto y bueno, pues digamos que con el test del COVID ha llegado a todas las magnitudes y lo conoce ya todo el mundo. Y lo cierto es que se hicieron también mundialmente famosos precisamente por eso, por el COVID, por el SARS-CoV-2. Pero, ¿qué son los test de antígenos? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿No? Who knows? ¿Cómo funcionan? Bueno, pues este artículo os lo va a contar ahora. ¿Qué son los test de antígenos? A ver, para empezar tenemos que tener claro qué es un antígeno, que esto es lo primero, ¿no? Y un anticuerpo. Hay un artículo de Sandra Márquez Cornejo que está en esta misma web, en Microbacterium, para explicar muy bien qué es un anticuerpo.
y qué es un antígeno. Pero bueno, aquí nuestra queridísima compañera igualmente nos lo explica. Se llaman antígenos normalmente a los compuestos de diversidad, bueno, de diversas naturalezas, provenientes del medio ambiente o del propio cuerpo humano, que son capaces de inducir una respuesta inmunitaria, ¿vale? Serían esa estructura. Ya está. Virus, bacterias, sustancias químicas, son varias los que pueden provocarlo. Un anticuerpo, sin embargo, es una molécula, una glucoproteína, que está secretada por las células plasmáticas con capacidad para reconocer de una forma específica a otras moléculas extrañas al organismo. Es decir, que el anticuerpo va a ser el policía que tiene que atrapar al ladrón, al antígeno, ¿vale? En este caso, el antígeno sería como el ladrón. Y como se ha dicho en la definición, existen anticuerpos para cada antígeno, es decir, hay un poli para cada ladrón específico, lo tenemos así, somos muy profesionales. Porque somos muy específicos, tenemos una alta especificidad en nuestro sistema inmune, porque nuestro sistema inmune es profesional hasta la médula. Y esto es lo que van a utilizar los test de antígenos, de hecho, el antígeno y el anticuerpo. Las zonas. A ver, los test de antígenos se fundamentan en una técnica denominada inmunocromatografía. Es una técnica muy utilizada y que curiosamente esta técnica se basa en la migración de una muestra a través de una tira de nitrocelulosa que puede ir dentro de una carcasa, ¿vale? Esta normalmente suele ser la carcasa, y esto que está aquí dentro, esa famosa tira que vemos que a veces va como chupando, ¿no? el liquidillo, que nosotros normalmente ponemos aquí en este test de antígenos y que luego vemos que va absorbiéndose, pues esa tira de nitrocelulosa se puede distinguir en 4 zonas básicamente. Llamamos la zona S al lugar donde se deposita la muestra, como os decía yo. Según para lo que esté destinado el test, pues la muestra puede ser suero, sangre, orina, depende. Hisopado nasofaringio, ¿vale? Que es básicamente una muestra de la nariz y de la saliva, ¿vale? Nasofaringio. Dependiendo del test, a veces se muestra que hay que diluirla con un tampón que aumenta la fluidez de la muestra, ¿vale? Lo normal es que sirva para mezclarlo y facilita también su recorrido precisamente por esta tirita de nitrocelulosa. Entonces, después de esta zona S, existe una zona donde encontramos anticuerpos específicos contra el antígeno que buscamos. Por ejemplo, en este caso, el del COVID, ¿vale? Que suele estar en este punto de aquí, ¿vale? Lo han preparado para que no lo veamos, pero lo tenemos ahí siempre. Llegamos a la zona del test, seguimos avanzando y nos encontramos con lo que denominaremos la zona del test, donde volvemos a encontrar los anticuerpos, sin estar marcados, con oro coloidal, dirigidos contra el antígeno que estamos buscando, en este caso el del COVID, ¿vale? Porque estamos usando el ejemplo del COVID. Y si el antígeno está presente, de hecho, acordaros de que ya viene unido a otro anticuerpo marcado con oro coloidal, ¿vale? O sea, para entendernos, aquí nosotros vamos a poner nuestra muestra. Aquí nosotros vamos a tener un anticuerpo, ¿vale? De oro coloidal con el que vamos a marcar ya el antígeno. Decimos, este se tiene que poner de oro, como las burbujitas de Freixenet, porque nos acercamos a la Navidad. Las burbujitas de Freixenet que siempre van de color dorado, pues aquí lo vamos a marcar de oro. Pero ojo, no todas van a pasar el test ni el casting para llegar a salir en el anuncio. No, todas no. Entonces, cuando pasa por aquí la muestra, lo que hace es que va subiendo, y si tenemos el COVID, pues será cuando salga aquí, ¿vale? Nos dirá, ostras, que sí que tiene el COVID, madre mía de mi vida, hay que marcar esta línea. Y si no, solamente se nos marcará esta, que es el grupo control, para ver que todo va bien, que el test funciona bien, que el oro se marca perfectísimamente y tenemos burbujita Freixenet. Y lo más idóneo, que solo tengas esto, que solo haya unas burbujitas Freixenet para un anuncio muy baratito, que es lo que más queremos todos. Oye, que no, que es que se nos va a ir de presupuesto y hay que meter otras burbujitas Freixenet, mala cosa, porque entonces van a tener COVID.
A que os mola que os lo explique con burbujitas Freixenet, que se me ha venido a la mente y he dicho, esto me sirve. Entonces, la muestra avanza, como os digo, llega hasta la zona control. ¿En qué consiste la zona control? Que por eso bajo para volver a explicarosla y muy bien. La zona de la C o la zona control, en ella lo que encontramos es a los anticuerpos, pero esta vez están dirigidos contra otros anticuerpos, no contra los antígenos, de manera que esto nos sirve para, como os decía, tener un control de el anticuerpo que yo he puesto primero, este que decíamos que estaba aquí y que es del oro, ¿es útil? ¿Es bueno? ¿Está bien hecho? ¿Se reacciona bien? ¿Es fiable? Sí, porque entonces hay control. Se une al otro anticuerpo que yo tengo aquí. Ah, amigo, pero cuando se une aquí y además hay virus, entonces que tenemos el COVID, ¿vale? Pues paso es. Entonces, resultado positivo. Zona S, tenemos siempre la muestra. Zona del anticuerpo marcado con oro coloidal, el antiantígeno. ¿Veis? Aquí, los dos. Ojo, ojo, que aquí hay virus. ¿Veis cómo está? El antígeno y aquí no, ¿vale? Correcto, pues seguimos avanzando en el test. No hay antígeno y no hay formación del complejo antígeno-anticuerpo. Como no hay antígeno, pues nada. En el caso negativo, seguimos por aquí, tan felices, todo es feliz, zona del test, no nos vamos a marcar. El complejo anticuerpo-anticuerpo se produce porque estamos en el control, pues se da, vale, el control nos va a salir una línea marcada en la C y nada en la T. Perfecto. Perfecto, estamos en un test negativo. Qué bien, que no tengo COVID. Me encontraré mal por otra cosa. Oye, que no, que resulta que sí que hay antígeno. El anticuerpo marcado con ese oro coloidal hace antígeno, el antiantígeno, ¿no? Pues se acaba uniendo en el complejo antígeno-anticuerpo. Esto en la zona de test va a dar que el anticuerpo antiantígeno acabe uniéndose a ese anticuerpo que tenemos ahí ya en la nitrocelulosa y por tanto la zona T se marcará y también acabará llegando a la zona del complejo anticuerpo donde vemos que, oye, el test funciona perfectamente, nuestro anticuerpo ha funcionado muy bien y también que de hecho nos ha dicho que tenemos un antígeno que nos ha contagiado y que por tanto tenemos COVID, que es lo que vemos aquí arriba. Este sería un resultado positivo. Pues bien, explicado todo esto, os recomendamos visualizar también un vídeo, ¿vale? Que lo ponen aquí y tal, para si lo quieres ver en vídeo, pues también. Otras aplicaciones, aunque ya se ha mencionado anteriormente que estos tests se hicieron muy conocidos debido a la pandemia del virus SARS-CoV-2 o del COVID, lo cierto es que sus aplicaciones van mucho más allá. ¿Sabías que también se pueden utilizar para detectar el VIH? Pues resulta que la prueba detecta a través de una muestra de sangre la presencia de antígenos del virus, aunque también de anticuerpos. Estos tests pueden detectar el virus entre 18 y 90 días después de haber sido infectado en tan solo 30 minutos. La técnica es prácticamente la misma, solo que en vez de utilizar la saliva, por ejemplo, o tal, lo que se usa es sangre. Con esta técnica también podemos localizar en una muestra de sangre, por ejemplo, el antígeno prostático específico, el PSA, que es una proteína producida por la próstata que se suele elevar cuando ya se tiene el cáncer de próstata. De hecho, es lo que vigilan normalmente en los análisis a las personas ya mayores. Normalmente os he de decir que esto ocurre en los varones, no en las mujeres, obviamente. La hiperplasia prostática benigna, ¿no? O el cáncer de próstata, insisto, problemas también de próstata que muchas veces se ven reflejados con esto y tal, pues se hacen con unos test exactamente iguales. También se puede hacer con esos test no solo a través de sangre, sino incluso a través a veces de la orina. También podemos detectar antígenos de la hepatitis, como por ejemplo de la hepatitis B, porque se puede conseguir, ¿no? Aunque se tardan, tienen que estar en el suero de la sangre entre 1 y 10 semanas. Después de la infección desaparece a los 4 o 6 meses, entonces hay que pillarlo un poco entre ese lapsus de tiempo. Por ejemplo, ¿conoces la malaria? Seguro que os suena la malaria. Pues voilà, tienes un propio test rápido de la malaria también, porque la enfermedad provocada por el Plasmodium, que es el género concretamente que produce la malaria, se transmite a través de la picadura del mosquito del género Anopheles. Esto yo creo que os lo conté ya en los principios de la microbiología, súper en detalle si queréis saber más. Pero estas pruebas detectan los antígenos específicos del parásito en la sangre del paciente.
¿Que no es suficiente? No os preocupéis que hay más todavía. ¿Y qué pasa con las bacterias? Pues también tienen este tipo de test. Resulta que la Helicobacter pylori, de la que hemos hablado antes, que es una bacteria que se localiza normalmente en el estómago y en el duodeno, ¿vale? En una de las primeras regiones del intestino delgado, puede llegar a provocar úlceras o incluso un carcinoma gástrico, ¿vale? Un cáncer de tipo gástrico. En un test muy rápido como este, sabemos si tenemos a Helicobacter pylori por ahí pululando. Y otra de las aplicaciones es el método de screening o cribado. Esto consiste en identificar en la población a personas afectadas por una enfermedad o anomalía mediante este tipo de test. Y se trata de una medida de prevención donde se realizan pruebas diagnósticas a personas donde a priori se consideran sanos a fin de detectar posibles patologías. También la enfermedad debe suponer un importante problema de salud y contribuir además a la disminución de su mortalidad y morbilidad y mortalidad, perdón. Incluso podemos conocer la incidencia de una determinada patología. Estas solo son algunas de las muchas aplicaciones que tiene esta maravillosa técnica fascinante, ¿no? Pues yo creo que es muy fascinante. Conclusión, que esta técnica ha conseguido facilitar el diagnóstico de los parámetros bioquímicos y microbiológicos en general. No solo existe el famoso test del COVID-19, como veis hay otros muchos test muy usados en el día a día en realidad y que tienen esta técnica tan sencilla y a la vez que es tan importante. Son rápidas, de una alta especificidad, de mucha fiabilidad. Lo que pasa es que los test del COVID ha habido un poco de debate con si eran muy fiables o no por el tipo de anticuerpo que se había usado, que si por lo visto, claro, mucha gente lo que no comprende es que si tú estás incubando el virus, a veces la concentración del antígeno no es muy elevada. Entonces, es un problema. Y claro, pues eso, pues acaba siendo un problema, no porque... O sea, no es porque el test no sea fiable, lo que ocurre es que no hay fiabilidad en cuanto a la cantidad de antígeno que tú necesitas para que el test dé un positivo, que esa es la parte que cuesta más vislumbrar y es una parte que también es importante. Os voy a leer, que entre unas cosas y otras no os he leído. Yo sí, me hago uno al mes porque no me viene el periodo nunca. Hombre, es un poco preocupante si te viene en algún momento el periodo, Gambri, mejor que no te venga. Capni, ¿tú eres el poli o el ladrón? Yo soy el poli malo. yo el poli bueno. Muy bien, así me gusta, que os repartáis. Pero bueno, no puedo más, acabo de leer el tweet de Dinodrawer. Otro cambio en el Spinosaurus. Ese bicho cambia más de forma y de hábitat que yo de calzoncillos. Sí, la verdad es que sí. El Spinosaurus es uno de los especímenes de los que yo no sé, hay un montón de debate. Aquí tenéis la bibliografía, ¿vale? Que ha utilizado esta maravillosa compañera muy bien, que es un test de antígenos, que se usa. Mira, aquí hay otra noticia que también podemos leer. La verdad es que el Spinosaurus es tremendo, ¿eh? O sea, yo no he visto cosa igual. ¿Cómo podemos darle tantas vueltas a cómo era? O sea, es que, más lo comentaba el otro día, las reconstrucciones justo en el anterior directo, cuando veíamos lo de la fundación de los dinosaurios, os dije, hay tantas cosas en los paleoartistas y en la paleontología que es muy complicada porque no lo sabes. Tú no tienes una máquina del tiempo ni un ojito por donde mirar, así una mirilla por donde tú digas, es que este dinosaurio era de color rojo, de color verde, o si tenía espinas, no tenía espinas, y al final tú te tienes que basar en todo el registro fósil. Pero es que eso es muy complicado, lleva mucho tiempo, entonces... claro, es que están cambiando. El Spinosaurus creo que es uno de los que más han cambiado sin parar. ¿Hablas esta tarde de él? Esta tarde hay directo en tu canal. Es verdad que me dijiste que ibas a hacer. Hoy muy mal, vamos a ver. Momento.
Muy importante, entonces, que esta tarde vayáis a ver a la cocina de Sanji a su canal porque va a hacer paleonoticias. ¡Maravilloso! Ahora se dice que no podía nadar en aguas más profundas de 1 metro y que aunque se le relacione con el agua sería más como una garza. Tócate el pie. Al final el espinosaurus van a ser los padres, os lo digo yo. Pues es posible, yo no lo descarto, la verdad. No, lo que pasa que es que yo creo que es que no saben exactamente dónde clasificarlo ni tal. Es un poco como que ahora mismo les tiene en plan rompiéndoles la cabeza. O sea, no saben dónde clasificarlo, cómo ponerlo. Ay, muchas gracias, Gambly, que también le has hecho el shout out a Chanchi. O sea, no sé, es que es un sinsentido. La verdad es que es un sinsentido. Lo mires por donde lo mires. O sea, es que yo no sé. No sé de verdad qué idea tienen, pero es tremendo, ¿eh? Es tremendo, la verdad. Lo mires por donde lo mires, es tremendo. En fin. No sé qué decirte. Es que con los dinosaurios, hay con algunos en concreto, es como el T-Rex, que también es otro de los que... ahora, claro, ahora que ya se sabe que si tenía protoplumas, que si no sé qué... O sea, es como que parece que de pronto también hemos descubierto las protoplumas en los dinosaurios y ahora se las ponemos también a todos los dinosaurios y tampoco creo que las tuvieran todos, o sea, no sé. Hay una tendencia como si se pusiera de moda, no entiendo. Están los paleontólogos y los aficionados sacando coñas como la vela son alas y la cola será un reactor para moverse. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, al final te lo acabas tomando como un meme. Es así de triste. En fin. Pues nada, esta tarde nos lo contará la cocina de Chanchi en su canal. ¿A qué hora, Chanchi? Ponlo en el chat, porfa. Pon a qué hora vas a hacer directo. Así te hacemos bien la promo. Os iba a leer este, que me gustó mucho. Este es un blog de Claudia Gabán Fernández. ¿Cómo afecta el azúcar a nuestro cerebro? ¿Vale? Este me pareció súper chulo. Este me lo leí yo el otro día. Porque resulta que durante esta semana, esto es de la semana pasada, ¿vale? Finales de noviembre, semana del 24 y por ahí. Pues durante esa semana, durante la semana pasada, se hizo o se celebró la Semana Internacional de la Concienciación sobre el Azúcar. Una iniciativa creada por Acción Mundial sobre Sal, Azúcar y Salud. Su fin es hacer conocer a las personas la cantidad de azúcar que se consume y cómo ello puede afectar a nuestra salud. Concretamente, el lema de este año es el desayuno, la comida más dulce del día, para resaltar las grandes cantidades de azúcar que suele tener nuestra primera comida diaria y presionar así a la industria alimentaria para que provea de opciones menos dulces y más saludables. Oye, perdón, un momento, si esto lo leí ya. Esta creo que fue la que elegí yo del blog cuando os hablé de que iba a colaborar con Microbacterium y os dije, vamos a leer aunque sea una. Uy, me acabo de acordar que la leí. No, pues ya está. No la sigo leyendo. Corto cambio. No la vamos a leer. No voy a leerla 2 veces. Así os leo otra noticia más guay. En otro directo. En el de esta semana, no, en el de la semana pasada. Fue el viernes. Os leí este. Muy bonito. Muy bueno. ¿Os dais cuenta cómo acabo de autointerrumpir? Ole yo. El Spinosaurus ya es un meme desde hace años, la verdad es que sí. Vale, pues tenéis a la cocina de Sanji entre las 7 y las 8 de la tarde en hora peninsular, hoy en directo hablando de paleonoticias. De todas formas, a ver si me puedo meter y te hago la raid. Así, mira, ni tan mal. Os doy otra noticia, que esta es de Microbacterium, ¿vale? La han hecho los propios miembros de Microbacterium, lo que es el origen de Microbacterium, que es el DNA Science, Innovación y Liderazgo en Genética Reproductiva. Esto es una cosa bastante curiosa y es que Mireia Sandalinas, que es cofundadora y CEO de esta empresa, del DNA Science, y desde hace 4 años de Full Genomics, son empresas biotecnológicas dedicadas a la aplicación de técnicas de diagnóstico en el campo de la genética reproductiva, ¿vale? O sea, lo que hacen es técnicas de diagnóstico y ayudan en todo lo que es genética reproductiva, que esto es todo un campo porque la verdad es que hay mucho de lo que hablar.
Esta empresa, que trabaja además en diferentes territorios de toda España, entre los cuales se encuentran el Parque Científico de Madrid, donde se ha realizado la entrevista de este reportaje que os voy a leer ya ahora, les preguntan ¿qué influencia tiene el hecho de estar presente en el Parque Científico de Madrid? Y les contestan, pues mira, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo. Dina Science tiene laboratorios en varias ciudades y concretamente el de Madrid está en un parque científico, lo que nos viene muy bien porque el hecho de estar en un lugar así te permite establecer muchas más sinergias y aprovecharte de todo lo que te ofrece un parque científico. ¿Cómo surge esta idea de crear esta empresa, el Dina Science? Pues mira, se creó en el año 2003 con el nombre de Reprogenetics Spain y se funda después de mi estancia en el hospital de New Jersey como investigadora con Santiago Muné y Jacques Cohen, pioneros en embriología y en el estudio de anomalías en los cromosomas. Que esto yo creo que ya os lo comenté en otro directo, las anomalías de los cromosomas es que normalmente en el individuo humano normal existe 23 pares de cromosomas, ¿vale? 22 que son de información general y uno de información sexual, que es el par 23. Esas parejitas, cuando a veces no están como deben de estar, ¿vale? Cuando son anómalas, pues mira, pues suele ser turbio, suele ir mal, entonces pues ahí es donde está la cosa. Detectar este tipo de anomalías es súper importante porque luego afectan en el desarrollo del bebé o del embrión, ¿vale? Y por tanto, pues del individuo cuando ya se hace grande. Durante los 5 años que estuve en Nueva Jersey, dice la mujer esta, realizamos una investigación de anomalías cromosómicas en embriones en la que descubrimos que analizando los embriones horas antes de la fecundación in vitro había una tasa de anormalidad cromosómica mucho más alta de lo que se imaginaban. A raíz de estos resultados, Santiago, su compañero, propuso la hipótesis de que era posible que la no implantación de los embriones y los problemas que daban la fertilidad en muchos casos cuando se hace in vitro y que habían las parejas que acudían a las clínicas de este tipo de fecundación in vitro podían ser causadas por esas anomalías cromosómicas. Esto significa que poder diferenciar los embriones sanos de los embriones que sí que son, pues eso, con alguna anomalía cromosómica podría aumentar el éxito de ese ciclo de la fecundación in vitro. Además, tengamos en cuenta que la madre naturaleza no va a permitir que se lleve a cabo un individuo que tenga una anomalía muy grande. Anomalías pequeñas son viables. De hecho, la anomalía, por ejemplo, que aparece en el síndrome de Down, que por ejemplo el par 21 de los cromosomas aparece uno extra, ¿vale? Aparecen 3 en vez de 2. Esa sí es compatible con la vida, pero hay otras muchas que no. De hecho, yo creo que esto ya os lo conté en vídeos cuando hablé de la genética, y si no, yo creo que lo he comentado también, si no previamente, en las redes sociales, cuando se hablaba de la trisomía triple X, del síndrome de Down y tal. Hay publicaciones de ello en mis redes sociales de cómo son anomalías cromosómicas que sí que son compatibles con la vida, pero hay otras que no. O sea, hay otras que el propio organismo dice esto ya no va a ser viable. Es tan grave la anomalía, afecta a unos órganos tan importantes que no se puede. Así que, tras esta hipótesis, con el Dina Science empezamos a realizar estudios y colaboraciones con clínicas de fecundación in vitro en Estados Unidos, lo que era una investigación se convirtió en algo muy aplicado y se transfirieron al final a embriones sanos cromosómicamente y se descartaban los que no. Cuando volví a España junto con mis amigos y excompañeros de la UAB y de la UB, Carles Jiménez y Emma Triviño, decidieron crear su propio laboratorio de análisis genético y embriones preimplantacionales en base a los conocimientos que habían adquirido precisamente pues, de estar en el extranjero. ¿De dónde salieron los fondos de esta inversión inicial? Y dicen, básicamente la inversión inicial de este Dina Science fue con capital propio, sin cobrar los primeros meses, y utilizábamos unas técnicas muy diferentes, ya que la maquinaria y los métodos que utilizábamos ahora necesitaban mucho más capital que antes. El Dina Science es la primera empresa europea especializada en el diagnóstico genético preimplantacional. ¿Podrías explicar qué significa esto? Le preguntan y dice, después de estar en Estados Unidos y profesionalizar este tipo de servicio, nos dimos cuenta de que en Europa no había ningún grupo que proporcionara este servicio de manera profesional. En la UAP, por ejemplo, se ofrecía este servicio, pero era muy limitado.
La idea inicial de Dina Science era básicamente poder ofrecer nuestra técnica pionera y conocimiento a los médicos de cualquier clínica, independientemente de la localización, el tamaño, y que estos se pudieran así ofrecer a los pacientes. Aparte del diagnóstico genético preimplantacional, ¿a qué más os dedicáis? Pues con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que en aquel momento los médicos y embriólogos que se dedicaban a la fecundación in vitro no tenían una formación en genética como la que deberían, ¿no? Para entender esto, por lo que empezamos a aportar este conocimiento y pusimos a su disposición cualquier test genético que pudiera así complementar su actividad en el área reproductiva. Así, antes del Dina Science estábamos enfocados únicamente en la parte preimplantacional y ahora ofrecemos, sin embargo, un análisis desde la etapa de la preconcepción, es decir, antes de que se lleve a implantar, y la prevención en el proyecto reproductivo, pasando por la parte de la preimplantación, que es cuando analicemos además a los embriones y los gametos para ver si son buenos o si hay alguna anomalía, como hemos dicho, cromosómica. El análisis también del endometrio, que no deja de ser la capa donde se implanta ese embrión. Y finalmente ofrecemos los servicios necesarios en la fase prenatal y postnatal, lo que significa un proceso completo, básicamente. Así que es fantástico. Hace poco cambiasteis de nombre, ¿a qué se debe este cambio? ¿No? Le pregunta, claro, ella entonces explica, bueno, este proyecto lo iniciamos con nuestros socios americanos, con Jacques Cohen y Santiago Muné, pero hubo un momento en el que decidieron vender su parte de la empresa a un grupo mucho más grande. Esto nos dio la posibilidad de ser independientes y cambiar de nombre, algo que vimos como una oportunidad. Escogimos Dina porque pensábamos que era un nombre que reflejaba muy bien nuestros valores. Dina Science es el acrónimo de dinamismo, individuo, nexo y acompañamiento. Nuestra idea es que no somos proveedores de test, sino de servicios. Centramos el análisis genético en el individuo, en el paciente, que para nosotros es lo más importante, y consideramos que somos el nexo entre los científicos y la clínica, ya que es importante que la información obtenida de este análisis sea interpretable y entendible, tanto para el médico como para el paciente. Eso es súper importante. Evaluamos así la información científica, la interpretamos y la transferimos al médico para que se la pueda explicar al paciente, con análisis pues que no dejan de ser exhaustivos en genética. Están ahí para explicar, ver, analizar, asesorar tanto a médicos como a pacientes, y eso es bastante pionero. ¿Cómo os diferenciáis de la competencia? Le llegan a preguntar y dice, nos diferenciamos en que nosotros no solo ofrecemos un test, sino también nos responsabilizamos de él y damos asesoría, pues eso, que lo hacen de una manera bastante comunicativa para con el médico y para con el paciente, y lo hacen pues de una manera mucho más exhaustiva. También eres cofundadora de Full Genomics, que es pionero en el Carrier Map de Recombin. ¿Podrías hablar un poco más sobre esto? Bueno, pues resulta que esta mujer también está implicada como habéis dicho, como cofundadora, ¿no? Como acabamos de decir. Y aunque fueron los primeros en empezar en Europa con el servicio personalizado del PGT, este efecto, también fuimos a los primeros en Europa en implantar el Carrier Map, que es precisamente gracias a una empresa americana que se llama Recombin. Esto es un nuevo paradigma en el mundo de la detección de los portadores, ya que antes se analizaban algunos genes en determinadas poblaciones muy aisladas. Sin embargo, en Recombin, que es esta empresa de Estados Unidos, diseñan un chip al que, mediante un genotipo concreto, ¿vale? Un gen concreto que yo ubico, se incluyen hasta 300 enfermedades. Y eso... ¡Ay! Muchas gracias, Chanchi, por hacer esta raid. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que de pronto he oído un sonido, claro que ya no me acuerdo de que las alarmas esas alertas en teoría deberían de funcionar. Así que nada, muchas gracias por la raid. Ya te digo, te va a tocar raid esta tarde, yo creo. Entonces, bueno, la cosa es que miran a ver si es portador de alguna de estas 300 enfermedades raras, gracias a ese genotipo que ya se tiene identificado, y con Recombin pues se puede. Entonces, Recombin Europe surgió gracias a esta mujer y Dina Science también, junto con otra empresa, Sinae, que fuimos los responsables también de la implantación del test en Europa. El test, que se llama el Carrier Map, es de los primeros que se puso en Europa y supuso una solución muy eficaz que enseguida se implementó en los programas de donación, ¿vale? Por la ley, que ya estaba recomendado para minimizar el riesgo de la transmisión de enfermedades genéticas.
Y el consejo que le daría a los jóvenes investigadores y emprendedores que pueden intentar entrar en el sector, pues es básicamente que hay mucho futuro en la genética, que esto yo lo he dicho muchas veces y es verdad. Cada vez será mayor la necesidad de los traductores de la gran cantidad de datos que hay en la genética al público más general. Así que su principal consejo es tener pasión por lo que hacen, paciencia y que los proyectos al final salen pues día a día trabajando en ellos. Así que estoy muy de acuerdo, la verdad es que eso es así. Así que estupendo. Pero bueno, eso quería comentar porque la verdad es que salió en varios sitios esta nueva empresa, digamos, y la verdad es que está bastante bien. Porque no sé que habéis estado escribiendo, pero no os he leído. Perdonadme. Está aquí Focus y como son preguntas y respuestas, pues para darle más dinámica he decidido leerlo todo del tirón. Uy, ¿qué ha pasado? El ratón. Aquí, por Dios, que se me pierde. Os leo. El Spinosaurus yo lo había leído. ¿Qué tal el evento al que fuiste el otro día? Pues muy bien. Quiero aprovechar en un directo y contároslo más detalladamente y más tranquilamente. O sea, lo tengo pensado para contarlo hiper en detalle. Pero fue muy chulo, la verdad es que me encantó. Espero también que subas las normas del PDF que me ocurrió. Es verdad, del torneo vuestro, cierto. Lo malo es que por más raids que hagas ya no se aloja el canal porque quitaron los hosts. Ya, me he dado cuenta el otro día. Sí, que yo hago raid pero no se pone y me raya un poco, pero bueno. Bueno, yo la sigo intentando hacer porque siempre me imagino que algo ayudará. Yo, vamos, quiero pensar que sí. Pero la verdad es que sí, la verdad es que es un poco fastidio. Un poco rollo. Pues... Mira, vamos a leer esta de aquí. Que estaba mirando a ver cuál venía ahora. Ayuda si llevas gente, si no es como no hacer nada. Cosas de Twitch. Ya, es que Twitch se está autodestruyendo, como decían algunos. Pero bueno, al final o cambian mucho su idea, entre comillas, o al final lo que va a pasar es que todo el mundo se va a acabar migrando a YouTube y otra vez y ya está. Ellos sabrán, tienen todo el poder para ver qué hacer y qué no. Porque YouTube, por lo visto, está metiendo mucha caña para mejorar directos y para todo. Miedo, Cuando YouTube se ponga las pilas, miedo. Me daría a mí, pero bueno. Peleas de superpotencias que yo no entiendo, como dicen. Son como el ping-pong, sí, totalmente. Yo creo que es lo que hablábamos antes, es la ambición de más dinero, más poder, y es muy difícil medir eso. Es lo complicado, yo creo, Pero bueno, vamos a cambiar de texto, que si no aquí nos ponemos a hablar de guerras entre Twitch y YouTube. Y vamos a... Encima de haber otra noticia que viene de otro rollo completamente, dice Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Vamos a verla, es de Gracia Sánchez Ayelo. Y dice... Desde el 2002, cada 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Este día se marcó en el calendario con el propósito de reforzar la sensibilización pública sobre el papel de la ciencia para tener sociedades pacíficas y sostenibles, promover la solidaridad nacional e internacional para compartir la ciencia entre todos los países y renovar así el compromiso nacional e internacional para el uso de la ciencia en beneficio de todo el mundo, de todas las sociedades, y mostrar así los desafíos a los que se enfrenta la ciencia para fomentar así el apoyo a la labor de los científicos. Supongo que todos estos objetivos nos parecen magníficos a todos. A mí me lo parecen, a esta chica también, a todos vosotros seguramente también, porque si no, no estaríais aquí. Pero ¿quién va a estar en contra de la solidaridad, del esfuerzo de la ciencia y del compromiso? Podríamos hablar a algún villano malo
malísimo de alguna película de Marvel que busca acabar con la humanidad, pero no obstante sería muy difícil imaginar que en la cabeza de alguien se fuera a acabar con la ciencia y con los avances, ¿no? Además, especialmente después de la crisis que sufrimos con el COVID-19, el valor de la ciencia como disciplina capaz de acabar con desafíos para la humanidad creo que ha quedado muy reforzado. Pero, ¿qué hizo que la UNESCO decidiese proclamar entonces este día? Pues mirar, la ciencia para el siglo XXI es un nuevo compromiso. Desde el 26 de junio desde el 26 de junio hasta el 1 de julio de 1999, en Budapest tuvo lugar una conferencia mundial sobre la ciencia, organizada de hecho por la UNESCO, y el Consejo Internacional para la Ciencia con la insignia de La ciencia para el siglo XXI, un nuevo compromiso. Y es que nos ubicamos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y venimos de un siglo marcado por dos guerras mundiales muy grandes que hubo en el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, en el que la ciencia tuvo un peso muy importante en el desarrollo de las armas de destrucción masiva también, y la tensión ante el acercamiento de un nuevo milenio era una realidad. Las películas futuristas de los años 80 que predecían que en el 2000 llegaría una existencia de cyborgs y de replicar además a los seres humanos fabricados por ingeniería genética, hombre, no ha sido tan así, pero evidentemente hemos avanzado bastante. El nuevo siglo que comenzaba era una oportunidad para también establecer las bases del desarrollo científico y la conferencia de Budapest era el objetivo que tenía. Se centraron en el papel que debería de desempeñar también la ciencia en varios aspectos en el futuro y en este sentido sobre todo destacaron 5 campos, que es el conocimiento, el progreso, la paz, el desarrollo, la sociedad y la salud. Aquí está el cartelito, muy mono, muy sencillo también os digo, no tiene mayor complejidad. Y dice, la ciencia para el conocimiento y el conocimiento para el progreso. Sí es cierto que en la cumbre se estableció que al ser la ciencia un motor de conocimiento que deriva en las mejores sociedades y economías, normalmente los gobiernos deberían tener una función catalizadora, ¿vale? De ayudar a que esto sea más rápido, facilitando por tanto la financiación con organismos privados y públicos de la comunicación y la integración de esta faceta en la sociedad. Es decir, la ciencia tiene que estar más en toda la sociedad y en todo el mundo. Los divulgadores, que es el objetivo que tienen y que tenemos, yo me incluyo también, es este. La ciencia no está solo en un laboratorio, tiene que llegar a comunicarse a las personas. Y es que a pesar de la financiación pública que reciben las investigaciones científicas, por ejemplo que empezaron en Alemania a finales del siglo XIX y que en esta conferencia se anunciaba de hecho como un deber para todas las instituciones de todos los gobiernos el contribuir a la investigación y al conocimiento común. La ciencia para la paz, bueno, a ver, según la reunión, la comunidad científica debe actuar siguiendo los principios de solidaridad intelectual y moral de la humanidad, colaborando en diferentes niveles para la paz. Por ejemplo, además de la responsabilidad de los gobiernos de utilizar las disciplinas con los análisis de conflictos y de crisis, o que, por ejemplo, el método científico per se es una manera de analizar de forma crítica la naturaleza y permitir que, a diferencia de las revoluciones políticas o las revoluciones normalmente científicas, no requieran necesariamente de la destrucción de un orden anterior, sino todo lo contrario. Es un canal de transmisión de conocimiento y de conferencia que proclama y que puede ser usado en una resolución de conflictos y en una evolución y crecimiento constante. La ciencia para el desarrollo, pues si bien es verdad que el desarrollo tecnológico debe tener una sólida base científica y estar dirigido hacia las mejoras económicas, sociales, culturales y medioambientales, este conocimiento científico debe ser transmitido sin discriminación alguna, destacando sobre todo ese papel divulgativo de las universidades y de los muchos divulgadores que tenéis a día de hoy por redes sociales, que esto ya lo digo yo, y junto con otras organizaciones también nacionales e internacionales como hemos visto, incluida por ejemplo el caso de Microbacterium, y ya en el pasado de hecho contábamos con avances científicos en la producción de alimentos, en la forma de conservarlos, de consumirlos, y esto ha permitido desde luego llegar más lejos a nuestra población y a nuestra especie. Este es un gran ejemplo sobre los avances tecnológicos basados en la ciencia y que hicieron posible un aumento del bienestar propiamente humano, ¿no? La ciencia en la sociedad y la ciencia para la sociedad. Y es que los avances científicos deben ir hacia la mejora del bienestar de la humanidad. Y de hecho los científicos es lo que buscan, creerme.
pero valorando también las vidas de las generaciones tanto presentes como futuras, y esto también lo hacemos los científicos. Para que esto sea posible, la información debe ser accesible por toda la comunidad científica, que tiene la responsabilidad de actuar cumpliendo las normas éticas y vigentes. Siendo la ciencia un canal de transmisión de conocimiento para la sociedad, es necesario que el conocimiento llegue a todos sin discriminación. Además, es importante destacar que este conocimiento es fruto de las relaciones entre muchas disciplinas y muchos laboratorios. Se suele relacionar también las revoluciones científicas con un científico o científica en concreto, o con un grupo muy concreto de investigadores, cuando estas son posibles gracias también a observaciones e investigaciones de muchas otras personas previamente. Lo que yo os he dicho más de una vez de que Darwin y Wallace, y especialmente Darwin, son como el padre de la evolución, pero gracias a muchísima otra gente Darwin llegó a esas conclusiones, no penséis que fue él solo. La ciencia al servicio de la salud habla sobre todo de presentar el problema de la desigualdad en la salud, porque es un reto que debe de estar luchado por todos los gobiernos, y que al final lo que fomentan es que después de esta reunión los planes de acción de la salud y de la ciencia enfocada en la salud y tal, fue que incluso 3 años después, ya en el año 2002, se celebró el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, basado precisamente en este punto. La cultura científica es sin lugar a dudas que gracias a la celebración de días como este, de la Semana de la Ciencia, que se ha promulgado tanto en estos últimos 20 años, desde principios del siglo XXI, ha sido sobre todo muy importante porque el desarrollo de las vacunas como el COVID-19 han puesto de ejemplo que si trabajamos todos juntos a una, y el progreso ya de por sí tienen formas muy diferentes, pero al final se puede llegar más lejos si todos colaboramos. En este sentido, para estrechar la comunicación es necesaria una responsabilidad periodística de los medios de comunicación, que esta es otra, para la comunidad científica en pro de la divulgación para que sea fácil y veraz. La conclusión, que la ciencia, como en ocasiones anteriores en la historia de la humanidad, se plantea como la herramienta para hacer frente a muchos desafíos, y se fomenta sobre todo el apoyo a la comunidad científica para reforzar su relación de la sociedad y promover la solidaridad, así como los avances que llegan a nivel global, es súper imprescindible. Bueno, lo de la clonación y modificación del genoma en seres humanos mediante la ingeniería genética se vio en una película de Jurassic World 3. Sí, pero Jurassic World 3... ¿De qué año es? No me acuerdo ahora. Tengo 7 noticias. No está mal, muy bien. 7 noticias está muy bien, chanchi. No sé cuándo salió Jurassic World 3, ahora que caigo, no lo sé. No sé en qué año fue. Pero sí, a ver, son cositas que han ido poco a poco haciendo, ¿no? Yo creo que aquí, sobre todo, yo os diría que de esta noticia yo sacaría 3 cosas, que aunque esto estaba así contado de manera muy positiva, Jurassic World 3 es de este año, ¿verdad? Hombre, está bien, quiero decirte, en este contexto, en este presente, sí. Lo que no tendría sentido es hace 20 años. Hace 20 años no... Se planteaba que ya lo estábamos haciendo, ¿no? Como que en el 2000 ya, ¡ah! Ingeniería genética a tope, tal. No estábamos en ese momento todavía para eso. Yo os diría que aquí hay varias cosas. Una de ellas es que la inversión de los gobiernos en ciencia, bajo mi punto de vista, sigue siendo escasa. Especialmente aquí en España deberíamos de invertir más. El problema es que la economía y las cuentas no cuadran a veces. Entonces, bueno. Otra de las cosas importantes que evidentemente, aunque esto está muy bien planteado y queda muy bien de cara a la galería, luego también está el punto de esa asociación entre lo público y lo privado que a veces también es un poco complicada. Cada vez está llegando más, cada vez llega mejor, pero ahí está. Y otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que aunque está muy bien hablar de que la ciencia debe de ser fomentada para todos y por todos, tampoco tiene sentido que luego haya un poco como esa censura a la hora de hablar, por ejemplo, del COVID. Hubo muchos divulgadores que hicieron una labor extraordinaria intentando informar y hubo muchos medios de comunicación y de redes sociales y demás que se pusieron a prohibirlo todo. Pues no, analiza qué estás prohibiendo. O sea, el señor que diga que hay que tomarse lejía, que desgraciadamente fue un presidente del gobierno y a ese le dio comunicación todo santo Dios, que fue Donald Trump, a ese señor no pasa nada. Uy, si acaso comentamos que es que lo que ha dicho está mal. Pero a la gente que estaba haciendo realmente divulgación científica, comunicando adecuadamente,
pues no se le dio voz. Y también he de decir, y esto lo digo porque también lo sé de primera chicha, los científicos, por desgracia, su conocimiento también, aunque lo intentan divulgar y aunque lo intentan comunicar, ahora sí que se está haciendo un poco más un esfuerzo de que llegue a toda la sociedad, pero durante mucho tiempo se ha priorizado el que llegue solo a la comunidad científica, única y exclusivamente. Y eso es un problema. Es un señor problema. Porque la ciencia no tiene que llegar solo al científico del otro lado del mundo, porque yo trabajo en Estados Unidos y quiero que se entere el equipo europeo qué tal. No, tiene que llegar a todos, a todo el mundo. Y para ello, las publicaciones científicas no deberían de ser, primero, que las tenga que pagar el investigador, que es de vergüenza, que tenga que pagar yo por publicar mi investigación para que la publiquen en Nature o en Science o en Nature Reports y en donde te dé la gana. Pero no debería de ser así. Tú deberías pagarme a mí para que yo te dé esa información y se publique. Eso debería de ser así. Eso es lo que está mal. Como esos artículos son de y de su santísima, resulta que al final, si no es gracias a blogs como Microbacterium y como algunos sitios así, muchas de estas noticias a veces no llegarían, ¿vale? O portales abiertos como Science Direct para que tú accedas a la ciencia, si a ti te gusta la ciencia. Eso es lo más importante, hacer la ciencia accesible de verdad. Y ahí hay unas cosas burocráticas, unas cosas de 4 pelagatos que dificultan un poco la tarea. Y yo también quería decir, porque es que si no me explota un algo y no me da la gana. Estoy en mi canal. Ojalá y desgraciadamente no es. Vamos a hacer más. Que abajo. Mira, de nuestra vida una carrera que hemos leído antes de ella, hay un librillo que de ella, un blog, que es interesante. A ver, Chansi nos ha dicho que tienes 8, mejor todavía, una más. Trampa para combatir el y me vamos a ir. Total. Un hombre muy original. Ay, Dios mío. Es que menuda pieza de señor. En fin. La noticia que está de parasitología. Ya sabéis que yo he hecho un montón de parasitología. Los tenéis en el canal de YouTube si queréis verlos. Y en concreto, aquí nuestra querida compañera de Microbacterium nos comenta la tirofilaris o enfermedad del gusano del corazón. ¿Vale? Aquí tenemos un corazón, unos pulmoncillos, aquí, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de la enfermedad del gusano del corazón, o como os he dicho, la tirofilariosis. Es una enfermedad de la transmisión vectorial, ¿vale? El vector que se usa suele ser por parásitos nematodos. Los nematodos yo creo que ya os he hablado de ellos, que son gusanos redonditos, en este caso del género Dirofilaria, que son los que provocan esta enfermedad, ¿vale? Lo que hacen es que son parásitos gusanitos que se te meten dentro y ahí te provocan la enfermedad. Existen varias especies de este género, las cuales tienen predilección sobre algunos animales concretos. En este artículo nos vamos a centrar en la especie de la Dirofilaria imitis, que es la que afecta principalmente a los cánidos y a los félidos, es decir, a gatetes y a perros. A perros y a gatos respectivamente, tanto domésticos como silvestres, aunque también puede parasitar al ser humano de forma accidental. Esto ocurre bastante. La denominación así debido a los gusanos adultos de este parásito se localiza en el corazón y en las arterias pulmonares. Vamos a hablar un poquito del parásito, que merece mucho la pena. Está muy buena. Sí, la lejía está de vicio, Gambri. Está buenísima la lejía. Todos los días yo me tomo un vaso. Vamos, madre mía. Qué horror, de verdad. ¿Cómo puede ser alguien tan sumamente inepto? Es que ya no es ni de ser inteligente. Es que es de que te una neurona por el cuerpo. O sea, no sé, de verdad. Es muy fuerte. En fin. Es que yo lo de Trump y la lejía no me caí de la silla porque estaba sentada, que si no, me caigo.
Bueno, pero vamos, si no me hubiese caído. Pero ese parásito, ¿cómo infecta a los cocoros? Pues ahora lo vamos a ver, porque precisamente el ciclo de vida del parásito es cómo lo llegan a infectar. ¿Cómo infectar los cocoros? Vamos a verlo, chachi. Vamos a ver juntos, mira, verás. El ciclo de vida de este parásito comienza cuando un nuevo hospedador, ¿vale? Un nuevo individuo, es picado por un mosquito del género Culex o del Aedes, que son de los que suelen transmitir precisamente a nematodos de varias características. Son normalmente estos los que hacen que, como lo llevan dentro, ¿vale? Pues pican al humano o en este caso al perro, tal, o al gato, y entonces pues lo que hacen es transmitirle al nematodo. Como el virus del Nilo Occidental, por ejemplo, ¿no? Que también llega a través de este tipo de cosas. En España tenemos principalmente 2 especies de estos mosquitos que están por aquí y molestan, como digo yo, que son el Culex pipiens y el Culex tayleri. Estos mosquitos que están infectados de los nematodos, porque los llevan dentro, por decirlo de alguna manera, en la punta de la lengua, ¿vale? De la larva, concretamente de una de las formas que tiene este nematodo, porque esto, claro, es un gusano, pero tiene como larvas, tiene como estados que son inmaduros. Pues hay una fase larvaria, que es la fase 3, que será seguramente la fase antes del adulto, que suele ser cuando infectan los nematodos, porque todos los ciclos de vida son iguales. Resulta que la transmiten cuando pican al individuo, ya os digo, está la larva 3 ahí en la boca del mosquito deseando que el otro pique al bichito para, o sea, en este caso al perro o al gato, para, ale, ahí voy yo, a infectar, que soy un parásito, ahí voy. Y entonces es ahí cuando aprovechan. Dentro del nuevo hospedador, es decir, dentro ya del perro o del gatete, es cuando se van a encargar de cambiar a la fase 4, que ves la fase larvaria de fase 4, y entonces estos gusanos ya son adultos. Cuando son adultos es que ya tienen los órganos reproductores viables para poder reproducirse, ¿vale? Eso es lo que se considera adulto. Entonces estos adultos que ya se pueden reproducir y tal, resulta que se van moviendo por la sangre, tucu, hasta el corazón y las arterias pulmonares, y allí es donde van a hacer la reproducción y a dar más larvas hijas, que son lo que se conoce como microfilarias, porque son las más chiquititas. Estas microfilarias van a viajar también por la sangre y son absorbidas por otros mosquitos que vengan a picarte. Claro, porque el mosquito no solo va a venir uno a picar al perro, vienen varios. Entonces este ciclo acaba siendo un ir y venir continuo. Aquí lo tenéis más claro porque mirad, los ciclos estos siempre es mejor empezarlos por el mosquito, ¿vale? El mosquito está aquí, él feliz en su vida, chupando sangre a la gente y a los bichitos, ¿no? En concreto, pues lo hace al perro y al gatete en este caso. Aquí viene el mosquito, tucu, pum, ala, que pico aquí al perro o al gato y me lleva la sangre. Claro, mientras se lleva la sangre, en su maravilloso piquito, ¿vale? Pues normalmente están estos que son los mosquitos, ¿vale? Llevan esto, que es la microfilaria, ¿ves? En realidad la llevan en el estadio 3, ¿vale? La llevan ya bastante desarrollada. Se desarrolla normalmente en la zona abdominal del mosquito, ¿vale? Esta microfilaria va a ir creciendo. Larva 2 más o menos, larva 3 ya puede infectar. Entonces se desarrolla dentro de ella y se va hasta la boquita, donde saben que van a picar. Aquí cogen y aprovechan y dicen, ay, mira qué bien que está comiendo sangre de un gatete o de un perrete. Se va la larva 3 aprovechando ese proceso, les infecta, llega al corazón, se reproduce y vuelve a dar versiones muy pequeñitas, las microfilarias, que serían estas, que volverán a irse con otro mosquito y así mantienen el ciclo. Claro, ¿qué pasa con esto? Que a veces nos llega a nosotros, porque claro, también somos mamíferos
Y entonces llega a la zona también del pulmón y del corazón y puede ser también un problema para nosotros. Esto es como llega al cocoro, Chanchi. ¿Cómo te has quedado? De hecho, aquí te siguen contando. ¿Dónde se localiza? La distribución de este parásito es mundial. En Europa tenemos una zona endémica, lo que significa que tenemos casos muy puntuales en perros, gatos y humanos, que se identifican concretamente en la zona del Mediterráneo, es decir, en Italia, Francia, Grecia y España, de donde somos los que estamos aquí ahora mismo, como yo. Todos estos países, incluidos el nuestro, tienen casos de esta Dirofilaria imitis. No obstante, se están reportando algunos casos también, fíjate ya, en países del centro y del norte de Europa o incluso, por ejemplo, de Austria. En España tenemos una de las zonas endémicas por excelencia, que son las Islas Canarias, donde se han reportado prevalencias en perros, fíjate, de 11,58% y seroprevalencias en gatos, que también se detecta hasta un 19,2%. Entonces, bueno, esto sobre todo ocurre de España, ¿vale? Según nos han reportado las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y Salamanca. Se encuentra así en abierto el público y en ellos, bueno, podéis leer en ambos portales, ¿no? Cómo aparece la dirofilariosis canina y la felina, cómo las podéis prevenir y demás. Los estudios epidemiológicos de la dirofilariosis en humanos que hay son muy escasos debido a que el hombre se infecta de manera accidental. Este nematodo no está específico para nosotros. Pero sí que es verdad que actualmente se encuentran en expansión debido a diversos factores como el cambio climático, que al final ayudan a que el mosquito pueda llegar a otras zonas. ¿Cómo nos afecta a los humanos? Pues mira, nos infectamos de manera accidental, ¿vale? Porque cuando somos picados por un mosquito infectado, por lo que generalmente no se da, estamos ante lo que se llama una enfermedad zoonótica o de zoonosis, es decir, es una enfermedad que tiene la capacidad de transmitirse de los animales a nosotros y de nosotros a los animales. Aunque en un principio puede parecer peligroso debido a que podemos pensar que puede ocurrir lo mismo con otros parásitos como por ejemplo la malaria o la leishmaniosis, en realidad el ciclo de vida de este gusano nosotros somos un hospedador que no coincide. Permitidme un momento que tengo que ir a abrir la puerta, perdonad, ahora mismo vuelvo. Perdonad que tenía que ir a abrir un momento la puerta y recoger una cosita. Ya estamos de vuelta. A ver, que aprovecho y leo el chat. Dicen que sí el chocolate, pero como la lejía no la probado. No sé yo prefiero el chocolate. Elimina todo lo malo del cuerpo, mejora tu autoestima, te hace volar, todo beneficio, sí. Te mata, todo es beneficio. Los mosquitos del culo, los culos del mosquito. No, gracias, que encima los mosquitos hembra, que son los que succionan la sangre, los machos son más grandes y se alimentan de polen. Se mean en la picadura para que nos pique y nos rasquemos. Sí,
exactamente. Pican, pican, los mosquitos pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el cubo. ¿Qué te han traído, Amu? No me han traído nada. Era una cosa que tenía que recoger vamos, que tenía que pagar de mis padres. El seguro de los muertos. Un hidden, ojalá, pero no. Ojalá, pero no. Pues eso, que cómo afectaba a las personas, decíamos, es accidental, es zoonótico, este tipo de parasitillo que veníamos hablando que es un poco asqueroso, pero se van a formar una especie de nódulos en el pulmón en nuestro caso, porque como no está adaptado para nosotros, entonces lo que hace es que nos molesta, simplemente se queda ahí y se puede confundir a veces incluso con tumores, pero no son peligrosos para nosotros. Lo que pasa es que, claro, hay que quitarlos porque tampoco es que vayan a ser buenos. Entonces, malo. ¿Qué puede suceder, sin embargo, en las mascotas? Pues a ver, las mascotas, si tienen este tipo de parásito, pues hombre, no es tan bueno porque son suficientes para, por ejemplo, provocar la muerte de los gatos o de los perros, porque claro, como os podéis imaginar, si hay una invasión tan grande de este nematodo en la sangre y en el corazón, en el cocoro, en ambos casos la bacteria Wolbachia, junto con los antígenos secretados por algunos componentes, sí que se ha visto que pueden llegar a reaccionar de manera exagerada y la verdad es que es bastante negativo, es bastante fastidiado si no se encuentra a tiempo. En los perros, por ejemplo, hay muchos periodos en los que son asintomáticos, aunque algunos presentan algunos signos clínicos, ¿vale? En una primera fase. Y luego ya cuando ya es un caso ya muy crónico, normalmente ya los casos de gravedad sí que empiezan a ser peores. Sobre todo es porque afectan, como os decía, a las arterias y a las venas cava, a la arteria aorta, a puntos muy importantes que afectan sobre todo al corazón de lo que sería cualquier mamífero, pero concretamente ya os digo de perros y de gatos, y entonces al final pues esto acaba generando un montón de síntomas pues de que les moleste, ¿no? Que estos son los que ponen aquí, de hecho iba diciendo, a ver dónde está la tabla aquí. Mira, la fase aguda, tanto en perro como en gato, pues es un poco distinta, ¿no? En el perro es, pues oye, hay un poco de tos, pero no les ayuda a eliminar realmente al parásito. Intolerancia al ejercicio, no pueden, claro, porque tienen el corazón que está ahí sobrecargado de gusanos que no ayudan. Hay pérdida de peso porque al final los gusanos también se están alimentando de lo que tú comes, entonces no es bueno. Hay disnea, hay síncopes incluso, ¿no? Por la pérdida de este tipo de cosas. Y al final pues acaban dando problemas en el consumo de la sangre por el pulmón, tromboembolismos pulmonares, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca y acaban provocando la muerte, por desgracia, si no llegamos a tiempo. En el gato, náuseas, vómitos no relacionados con la alimentación, pérdida de peso, tos, muerte súbita, incluso en el caso de los gatos que son más sensibles, tromboembolismo pulmonar, shock anafiláptico y muerte. Así que es bastante grave en las mascotas. ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, pues hay varios tipos de técnicas que nos ayudan a identificar a este bichito maléfico. Y es que están basadas sobre todo en serología y en la búsqueda de anticuerpos del animal, ¿no? Y contra la bacteria Wolbachia, que ya os he dicho que también se asocia. Para la detección de antígenos existen test de antígenos comerciales similares a los que venden en la farmacia para la COVID-19, pero en vez de utilizarse en un tipo de hisopado nasal u orofaringio, se usan unas gotas de suero del animal que ayudan normalmente a identificarlo. Entonces, normalmente mediante análisis de sangre con una ELISA indirecta o con un Western blot, ¿vale? Que son dos técnicas de laboratorio que al final ayudan a detectarlo y a plantearnos luego incluso si no pruebas de anticuerpos para poder identificar. El tratamiento y la prevención normalmente, pues a ver, básicamente será necesario tener en cuenta los test y las pruebas. El tratamiento normalmente se puede calificar de complejo porque se utilizan normalmente antibióticos como la doxiciclina para eliminar a la Wolbachia y a fármacos profilácticos para eliminar las posibles larvas, sobre todo para poder así eliminarlos, y a los adultos la melarsomina. Así que así conseguimos un poco eliminarlos.
aunque si la carga es muy alta de parásitos, como os decía, pues es un poco complicado. Es más complejo debido a la posibilidad de fallecer en la fase aguda en los gatos, ¿vale? Y normalmente se presentan durante más tiempo de manera asintomática, así que se deben de realizar las pruebas y tal, se les intenta incluir corticoides y broncodilatadores en los casos más graves e introducir los mismos medicamentos para cargarnos a larvas y adultos. Sí que es cierto que es mejor realizar una profilaxis mediante el uso de lactonas macrocíclicas, es decir, que eliminan las larvas que se puedan inocular y demás. En cualquier caso, esto lo mejor es que lo ayude un veterinario, ¿vale? Son los especialistas al final de estas cosas. Las conclusiones a las que podemos llegar es que la información de este tipo de nematodos es necesario crear sobre todo estrategias más para prevenirla. Entonces, anteponerse a la infección sabiendo sobre todo en qué zonas están, pues hay veces que hay vacunas, otras veces lo que hay contra estos mosquitos son normalmente los collares que llevan los perros o las ampollas, realizar una desparasitación muy cada 2 o 3 meses, creo que es la de los perros y la de los gatos. Es súper importante que la llevéis a cabo si tenéis mascotas para que esto no pase, ¿vale? Porque ya os digo, nosotros, bueno, es un poco molesto, tal cual, pero se puede eliminar. En el caso de ellos, pues ya hemos visto que puede acabar muy mal la historia y no queremos que eso nos pase porque nosotros queremos mucho a los perros y a los gatos en este canal cuádruple, así que no. Vamos a curarnos para que esto no pase. Vale. Uy, que se me va. Aquí tenemos otra noticia. Voy a beber mientras os leo. A ver. Uy. Ah, vale, lo que me habían traído. Hijo, papá, los muertos. Total. Goyo. Los monólogos de Goyo Jiménez son los mejores. Claro que sí, los monólogos hay que rularlos, que así nos reímos todos, como dicen. Bueno, pues vamos a ver este artículo que habla de los test genéticos, que también está muy bien. De ADN, tipos de test e interpretación. Esto es algo que se ha puesto muy de moda. Así que voy a beber un segundo y os empiezo a leer porque esto es súper interesante. Lo ha escrito Desiree Casares Marfil, una compi de aquí. Y nada, pues vamos al lío. Os leo en breve. Un momento. Ay, qué rico beber. Bueno, os leo. Los seres humanos compartimos el 99,9% de nuestro genoma, es decir, casi la totalidad de la secuencia de nuestro ADN es igual para todos. De yo con Chanchi, de yo con Gambri, todos estamos en el 99,9%, somos iguales. Esto se sabe gracias a que en 2003 se determinó la secuencia del primer genoma humano y su coste fue de 2.700 millones de dólares. Sin embargo, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, actualmente secuenciar un genoma está en torno a 500 dólares, bastante más asequible. Incluso el año pasado el gigante en genética, BGI Group, afirmó que gracias a su nueva plataforma podrían secuenciar un genoma humano por tan solo 100 dólares. Sin duda una rebaja muy sustancial con respecto a la primera secuenciación que abre las puertas a una gran cantidad de información. Eso sí, hay que decir que la primera secuenciación fue en 2003 y estamos en 2022, camino ya casi de 2023, es decir, que han tardado 20 años en que sea un poco más asequible, pero bueno, oye, poco tiempo, la verdad, tampoco ha sido tanto. En fin, que sabemos que la genética determina muchos de nuestros rasgos físicos y étnicos, además de ser un componente muy importante de parentesco y de conocimiento de poblaciones, así como es muy importante para conocer enfermedades y se vincula de hecho a un perfil genético en muchos casos, es un peso importante en la aparición y el desarrollo también de estas enfermedades y sin embargo
Si compartimos la gran mayoría de nuestro genoma, ¿cómo se conoce aquella variación genética asociada a una enfermedad? ¿O qué quiere decir que solo hay un 40% de italianos si mis padres, mis bisabuelos y mis tatarabuelos eran españoles? ¿Pero cómo voy a tener yo algo de italiano? Bueno, pues estas cosas ocurren. Ahora lo vamos a ver por qué. La receta de nuestro ADN, para entender en qué consisten estos test genéticos, tenemos que saber cómo se lee la secuencia de nuestro ADN, ¿vale? De ese ácido desoxirribonucleico. Y es que el ADN es una molécula que contiene la información genética en forma de un código formado por lo que conocemos como nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas de menor tamaño que se alteran normalmente formando la secuencia del ADN, siendo estos la adenina, la timina, la citosina y la guanina, ATCG, respectivamente. El orden de los nucleótidos determina así la información que contiene nuestro ADN, constituyendo la receta que se lee entre comillas para poder sacar la mejor comida posible, que en este caso es el ADN, que está aquí. Mirad qué mono, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Recordamos que la adenina se une con la timina, la citosina con la guanina siempre, ¿vale? En la estructura de doble hélice del ADN y que tiene esa estructura que veis ahí en el dibujo. Y nada, pues eso, que ahí está, ¿vale? Otra de las cosas importantes, sin embargo, aunque la receta está ahí, ¿vale? Puede contener algunos errores, unas pequeñas erratas y presentar cambios en su secuencia o estructura. Estas variaciones pueden ser más comunes en aquellas personas que poseen un rasgo o una enfermedad concreto, por lo que tras diversos análisis y una concienzuda estadística, se que pueden estar asociados con estos puntos. Los avances en el campo de la genética nos han llevado de hecho a que la manera que tenemos hoy en día para leer el contenido de nuestra receta, de ese genoma, es mediante la secuenciación genómica. La idea de leer el genoma se gestó en el año 1984, es decir, hace un poquito, aunque no fue hasta el año 1990 cuando se lanzó el conocido Proyecto Genoma Humano, que seguramente yo creo que ya os he hablado de él en alguna publicación, así que guay. Este proyecto está alumbrado sobre todo con la colaboración internacional y se considera uno de los emprendimientos científicos más ambiciosos sin lugar a dudas de la historia. Así, en 2003 se determinó que el 99% de la secuencia del genoma humano era del 99,99% de precisión. Tras este hito científico se supuso que supuso de hecho la determinación de la secuencia del genoma humano como tal, le siguieron numerosos avances científicos y tecnológicos diseñados principalmente con nuevas técnicas que permitieran el aprovechamiento de esa información y que esto no tardaron de hecho en aparecer los famosos test genéticos. Aquí tenéis una línea cronológica o línea temporal que habla de los avances en el campo de la genómica desde el comienzo del proyecto del genoma humano en 1990, donde ya empezaron a aparecer. En 1991 aparece un test que permite ya aprender a ver determinadas secuencias. En el 92 se empiezan a poder comparar cromosomas. En el 93, por ejemplo, también aparece el de Welcome True, que es una de las aportaciones más importantes que ha habido. Después apareció información en 1994 concretamente sobre la genética humana y algunos genes asociados. En 1995 aparecen también genes asociados sobre todo a determinadas enfermedades. En el 96 con la clonación, con los tumores, etcétera, y con sobre todo la comparativa con los ratones. En el 97 se sigue avanzando, en el 98 también, y vemos aquí también cómo se termina de secuenciar y de conocer a uno de los modelos genéticos más importantes, que es el Caenorhabditis elegans. En el 99 seguimos avanzando y seguimos teniendo técnicas cada vez mejores. En el 2000 con la Drosophila melanogaster. 2001 utilizando sobre todo publicaciones en Nature que fueron muy importantes sobre el genoma y sobre las estructuraciones y modificaciones que había a nivel de genética desde el punto de vista de las mutaciones. Por supuesto, en el 2002 ya estábamos a punto y en el 2003 es cuando se produce el gran evento, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea.
Como veíamos, compartíamos, como decíamos, el 99,9% de la secuencia de nuestro ADN. Se estima que el genoma humano posee unos 3.300 millones de nucleótidos, por lo que la cantidad de la variación que hay en ese 0,1% que nos diferencia es aún muy grande, ¿vale? Hay un porcentaje importante. Y en estas diferencias a nivel genético es en lo que se basan los test genéticos precisamente. Los test genéticos parten de una muestra de la que se extraerá el ADN de tus células, ¿vale? Normalmente saliva o sangre para su posterior análisis. Este análisis consiste en la lectura del ADN a distintas escalas, desde cambios en un único nucleótido, mutaciones o regiones hasta cambios en su estructura o secuencia completa. Todos estos cambios, entre otros muchos, contribuyen a la variabilidad genética de cada individuo, a ese 0,1% de secuencia que nos hace únicos. Estos cambios en el ADN pueden determinar muchos rasgos individuales, desde físicos hasta la personalidad, la predisposición a enfermedades o proporciones ancestrales incluso. Esto es así porque la variación genética asociada a cada rasgo es diferente. Por ejemplo, se sabe que el color de los ojos está influido por variaciones genéticas en los siguientes genes y agarraos que son unos cuantos: ASIP, IRF4, SLC24A4, SLC24A5, SLC45A2, el TPCN2, el TIR y el TIRP1. Mientras que las diferencias ascendentes se determinan en bloques más genéticos, no en genes concretos, sino en bloques de genes. Esta variación es un aspecto muy importante en lo que conocemos como la medicina de precisión, cuyo principal objetivo es precisamente la personalización de la atención médica mediante la aplicación de tratamientos basados en esas particularidades que tiene cada paciente y, sin lugar a dudas, una particularidad es la genética. Aquí lo tenéis, pacientes de cáncer, aquí está el tumor, secuenciamos, hacemos el análisis y podemos personalizar mejor el cómo les tratamos para que estén lo mejor posible. Por tanto, los test genéticos con aplicación médica y los test genéticos directos al consumidor son importantísimos. Según su aplicación existen distintos tipos de test genéticos. Los primeros en aparecer como tal fueron los test genéticos con aplicación médica o clínicos, que son los que más se han utilizado y se siguen utilizando, asociados a un rasgo, a una enfermedad, cómo se puede evolucionar, qué factores de riesgo hay, etcétera. Esto se usa mucho, pues eso, para los cánceres y tal. Uno de los casos más conocidos, de hecho, fue el cáncer de mama u ovario hereditarios, que estos suponen entre un 5 y un 10% de los casos, y actualmente se hace ese estudio genético en muchos casos porque se evalúan las mutaciones hereditarias localizadas en estos genes, el BRCA1 y el BRCA2, que determinan esa predisposición a sufrir este tipo de cáncer. También el haber nuevas técnicas de genotipado, así como la reducción de su coste, han hecho que hayan test genéticos más accesibles incluso al público general, que son estos que van al consumidor, o también llamados el TGDC. Y parten de una muestra de saliva que normalmente te la analizan y te dicen: oye, mira, tú eres tal, 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 y tus aspectos genéticos son tal, 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 tal. Así que ya tenemos los resultados de nuestro test genético. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Bueno, pues lo primero que debemos considerar es que, a pesar de que nuestro ADN contiene información que rige el funcionamiento de nuestro organismo, la realidad es que existen también numerosos factores que influyen también en ese funcionamiento, por lo que no todos los rasgos son atribuibles por completo a la genética. Sabemos que hay una rama de la genética, que yo ya os he hablado de ella hasta hartarnos, que es la epigenética, que es esa importancia que tiene el tema de tener nuestro queridísimo factor de ambiente, y que sin lugar a dudas es importantísimo de tener en cuenta. Así como la cultura, incluso la alimentación y todo esto, pues todo ello influye. Entonces, en ocasiones las personas pueden presentar riesgo genético a padecer ciertas patologías y en otras los malos hábitos pues incrementan este tipo de enfermedades. Es por esto que, debido a la gran cantidad de variables que se pueden intervenir, no tenemos que cogerlo todo súper al dedillo. Aún desconociendo la metodología tras el análisis de esta información, se parte de la correcta interpretación que nos ayudará a sacarle el mayor partido a estos resultados. Y es que básicamente lo primero que debemos de considerar es que, a no ser que se haya secuenciado completamente nuestro genoma, esta información solo es una representación del mismo. La variación más estudiada son los SNPs, que son una manera de análisis estadístico basándose en esas pequeñas secuencias de ADN específico y tal.
Y es que nuestra información se compara sobre todo con la de otros individuos que están almacenados en esa base de datos, por lo que cuanta más información de más individuos se tenga, y en esas bases mayor precisión tendrán nuestros resultados. Teniendo en cuenta que una vez recibimos los resultados con información para estos distintos rasgos de personalidad, ascendencia o salud, tenemos que considerar también la predisposición. No es lo mismo, por ejemplo, la variación genética que se ha visto relacionada con la enfermedad, que no quiere decir que vayamos a sufrirla, simple y llanamente que tendremos a lo mejor más predisposición genética, pero dependerá de nosotros, por ejemplo, si pues comemos sano, hacemos deporte y tal, pues hombre, evidentemente estamos reduciendo un pelín el riesgo. Sin embargo, si estoy obeso u obesa y encima fumo y encima bebo alcohol a lo loco y tal, pues hombre, obviamente te estás metiendo muchas cosas que ya se sabe que no son buenas. Y entonces pues no va a ser bueno tampoco para el organismo. No hace falta tampoco saber mucho más allá aparte de eso, lógicamente. Sin duda, los avances genéticos en los últimos años han permitido que se pueda hacer esto y profundizar en estas ideas, y esto sobre todo es una cosa interesante porque la disposición a nuestro alcance de este test en concreto y general para el público, primero está ayudando a fomentar y a crecer las bases de datos, lo cual siempre es bueno, pero también porque que podamos saber estos orígenes. De hecho, esto se han hecho muchos vídeos virales, yo los he visto en inglés, así que creo que son todos en Estados Unidos si no me equivoco, pero normalmente son, ¿cómo os diría yo? Son normalmente cosas que son muy importantes porque aparte de que están dando una gran cantidad de información, ayudaron mucho porque en Estados Unidos, que ya sabéis que hay un poco de problema con el tema del racismo y tal, se ha visto que bueno, pues que todo este proyecto de genoma humano y todas estas cosas, y el poder hacer este tipo de test públicos, ¿vale? Que los puede hacer cualquiera, yo lo pido y me lo puedo hacer, lo han hecho muchas personas y de pronto se han encontrado que son rubios de ojos azules y les dicen, no, que tú tienes ascendencias, o sea, tú tienes parientes primitivos en tu genoma, en tu historia vital, o mejor dicho, en tu historia evolutiva, para ser más correctos, en tu historia evolutiva, tú has tenido seguramente parientes negros en África, fijo. Y claro, la gente dice, ¿qué dices? Que no con lo que dices. No, pues sí, claro que sí. Claro que sí. Porque la historia evolutiva, de dónde viene tu genoma, viene de muchísimo tiempo atrás. Y evidentemente, claro que habrá genoma que sea de África, genoma que sea de Asia, genoma que a lo mejor tienes que es... imaginaos, yo por ejemplo a lo mejor tengo genoma también de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de Detroit, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, tomar por saco, de Alaska, da igual. O sea, lo importante es que todos estamos conectados y además también, insisto, es una cosa que tiene todo el sentido del mundo. Si es que somos la misma especie, ¿de dónde creéis que hemos salido? ¿De un huevo de dinosaurio? No hemos salido de ahí, hemos salido de un proceso evolutivo. Entonces, yo la verdad es que creo que en algún momento de mi vida sí me gustaría hacerlo. No os voy a engañar. Creo que sería muy interesante poder verlo. Además, yo en concreto que tengo una enfermedad que es autoinmune, es genética, como la verdad. A ver, me quedan 3 cositas por leeros. Yo creo que nos da tiempo, espero. Mucho a la tengo que cortar, así que a donde lleguemos hemos llegado. Bueno, perdonadme, ¿qué me ha escrito? Antonio Recio, ¿me estás diciendo que tengo genes de monos? Yo sí, yo nací de un huevo de dinosaurio. Obviamente tienes genes de monos. Los primates, nuestros queridísimos antepasados primates. ¿Cuánto les quiero yo? Qué bonitos son. Y qué poco los cuidamos. Todo se ha dicho. Mira, Ricardo Hernández Cardeñas nos habla de la química será clave para construir una nueva economía sostenible y circular en la que hagamos el mejor uso posible de los recursos disponibles. Hay que saber de química, ya sabéis. Ya sabéis lo que pasa cuando hablamos de química aquí. Andriles. ¿Veis? Aquí hay mucha química. Mira qué maravilla. Pues eso.
Que la química va a influir en nuestra vida. ¿Por qué? Pues según el Foro Química y la Sociedad, plataforma que representa a las principales entidades educativas, científicas, institucionales e industriales de la química española, se ha organizado una celebración oficial del Día de la Química del 2022 junto con la Universidad de La Rioja en formato presencial y online. Javier García Martínez, presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, ha ofrecido la conferencia magistral de química para una nueva economía sostenible y es que ha desarrollado la idea de que la química evolucionará para ser la ciencia de la reutilización. El Día de la Química se ha celebrado en el contexto del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, analizando cómo la química es la ciencia esencial para conseguir esa economía circular que tanto deseamos para que precisamente dejemos de generar tanto desecho. Durante este acto se han entregado muchos premios a la química, el premio Anke de 2022 que ha recaído en Juan José Rodríguez Jiménez, el 14º premio de SUSCHEM de jóvenes investigadores químicos, de premio Innova a Natalia Muñoz Padial y premio Investiga a Ignacio Funes Ardoiz, o asimismo en la mención al premio Futura a Alejandra Pita Milleiro. Y es que el Día de la Química de 2022 en este foro maravilloso y como os he dicho en esta organización resulta que ha sido inaugurado por Concha Andreu, presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja y del Gobierno Regional junto a Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de la investigación y también del proceso de internacionalización de la Universidad de La Rioja, Carlos Negro, también presidente de Foro Química y Sociedad, Javier García Martínez, presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, el IUPAC, Esmeralda Honrubia, que es directora de la comunicación de la Federación Empresarial de la Industria Química Española y FEIQUE. Y también ha participado en el evento Ernesto Castañeda, que es presidente de la Asociación Nacional de los Químicos e Ingenieros Químicos de España, y José Luis Ansorrena, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja. Vamos, que está allí la creme de la química, para entendernos. Y es que la química está en todo y contribuye de forma decisiva a satisfacer las necesidades que tenemos en alimentación, medicamentos, industria, energía, materias primas, indumentarias, es decir, en la ropa, en transporte, y así se ha declarado en este congreso. Asimismo, por su parte también hay que decir que es el año de la oportunidad única, primero porque se está dando visibilidad a estas ciencias básicas, en concreto a la química, y porque se enfatiza sobre todo el papel crucial de la química a nivel de la naturaleza interdisciplinar que tiene, igual que la biología, que al final abarca una cantidad de cosas impresionante. La química le ocurre algo muy parecido por lo que acabamos de comentar antes. Entonces, sí que es verdad que la química generalmente se define y se concibe o incluso se enseña como una ciencia de transformación, y es cierto porque ha defendido García precisamente que para adaptarse a la economía circular, esta economía en la que nosotros utilizamos una cosa pero luego al final la reutilizamos y la reaprovechamos hasta el extremo, no podemos continuar extrayendo y emitiendo y desechando a los niveles a los que lo estamos haciendo. La química puede ayudar muchísimo porque al final es el conocimiento de esos compuestos, de cómo reaccionan y tal. Entonces, conocerlo nos permite poder llegar a ellos de una mejor manera. Hoy también se han entregado sobre todo la 14ª edición de los premios, como decíamos, que también han fomentado precisamente esa contribución, ¿no?, que hablábamos antes. También han hecho mención al premio Futura otorgado a una personita que se llama Alejandra Pita Milleiro, que ha querido poner en valor el talento de los jóvenes que se dedican a la química, que es que son el futuro, obviamente. El modelo que ellos plantean y que cada vez están estudiando más es esa economía circular, cómo conseguir que cada vez más nuestras materias propias se acaben produciendo cada vez menos, sea más reutilizar, reciclar y reponer poco a poco, que esto ya iría de la mano de la biología, ¿no?, reponer todo aquello que estamos destruyendo a nivel del ecosistema, ¿no? Entonces es una cosa bastante importante. Sobre el Día de la Química, pues a ver, se celebra oficialmente el 15 de noviembre, fecha de especial relevancia para el ámbito químico, pues coincide con el festival de su patrón, que es San Alberto Magno. A petición del Foro de Química, ¿no?, pues este día fue muy importante y siempre se celebra, ¿no? El Día de la Química, de hecho, se celebra en prácticamente casi todos los sitios. Cada año lo hacen un poco en un sitio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te ponen que en Salamanca lo hicieron en 2003, en Alcalá de Henares en Madrid en 2004, Barcelona 2005, Valencia 2006, Tarragona en 2007, Oviedo en el 2008,
Burgos en el 2009, Murcia en 2010, Barcelona otra vez en el 2011, Madrid capital en 2012, Granada en el 13, Santander en el 14, Madrid otra vez en el 15, Huelva en el 16, Santiago de Compostela en el 17, Bilbao en el 18, Mallorca en el 19, a nivel online por el COVID en el 2020, ¿vale? En Zaragoza en el 21 y ahora en Logroño en el 2022. Sobre Foroquímica y la sociedad, pues básicamente deciros que al final es la plataforma de entidades vinculadas a la química, que coopera principalmente con esto, con la comunicación y con que todo el mundo sepa el conocimiento, la innovación y el desarrollo industrial que puede tener esta ciencia tan básica, de la cual por cierto también lo tenéis en el blog, ahora que he visto que me ha puesto mi Nightbot el blog, que aparte de tener hoy una publicación que ya está del cuento como os he dicho antes, también tenéis blogs que yo dedico a la biología, a la química, a las matemáticas, a la física, también, o sea, todas esas prácticas, incluyendo y poniendo en valor también nosotros con nuestro pequeño granito de arena la importancia que tiene la química, por supuesto, en el mundo. Y ya pues vamos a cerrar con estas dos últimas. Voy a dejar esta por el final, que es de los más, y a lo mejor aquí se nos va un poco más la vamos a ver sobre la ciencia planetaria en la semana de la ciencia de Berlín. La escribió Raquel. Los desafíos con el avance de la crisis climática, la guerra de Ucrania, por ejemplo, o incluso la pandemia del coronavirus, ponen de relieve el importante papel de la ciencia y su comunicación a la población. Muchos de los temas abordados en la Semana de la Ciencia de Berlín reflejan esa creciente preocupación a nivel mundial en torno a la sostenibilidad y a la salud. El futuro de las tecnologías de energía limpia, la digitalización energéticamente eficiente o las oportunidades y desafíos a final de cuentas de las economías circulares, justo la que acabamos de comentar, que han sido algunos de los temas tratados en el Congreso de este 2022. La Semana de la Ciencia de Berlín se ha celebrado del 1 al 10 de noviembre, ¿vale? Estas siempre son en noviembre. Esta en concreto la hicieron en el Museo de Ciencias Naturales de esta capital alemana, de Berlín, y el programa de esta 7ª edición ha incluido hasta 200 eventos y más de 400 ponentes. Ahí en nada, ¿eh? Todos ellos han examinado cómo podemos moldear mejor nuestro futuro de forma activa en un contexto transdisciplinario, es decir, vamos a intentar interconectarlo y a la vez que todas las disciplinas tenemos que colaborar todas con todas. La sostenibilidad ha sido la gran protagonista sin lugar a dudas porque a fin de cuentas estamos afrontando distintas perspectivas, ¿no? La seguridad energética y alimentaria, la investigación climática y de materiales, la reutilización, ¿no? Lo que decíamos, esa economía circular, los avances en el desarrollo de la ingeniería en el aspecto de la inteligencia artificial, las transformaciones sociales y sin duda el desarrollo urbano sostenible, que es súper importante, esas ciudades inteligentes, ¿no? Y a la vez que sean cada vez más sostenibles. No importa cuán compleja sea la ciencia, debe seguir siendo explicable y accesible, decía la senadora de la Ciencia de Salud en la Atención a Igualdad de Berlín. Se trata de hacer que la ciencia y la sociedad entren en un diálogo. Y eso es muy importante. Esto es lo que estamos peleando desde el siglo XXI, que la ciencia llegue a la gente. Los nuevos formatos para divulgar ciencia. Y es que en un momento en el que se cuestionan los hechos, mucha fake news y estas cosas, terraplanistas, gente que cree en aliens y en reptilianos, yo qué sé, cositas, ¿sabéis? Pues aumentan las preocupaciones sobre nuestro futuro planetario y el discurso social que se está desmoronando, y la Semana de la Ciencia de Berlín se presenta como un escenario donde debatir sobre el presente y su transformación hacia ese futuro mejor. El equipo de Microbacterium, concretamente, que es donde estamos leyendo este blog, ha asistido como medio seleccionado a este congreso virtual, entonces pues, pudieron verlo de primera mano. Y dicen, la investigación transdisciplinar combina los hallazgos científicos con la difusión de conocimiento de hechos cotidianos, proclama la doctora Melanie Christ del Foro de Investigación de la Alianza Universitaria de Berlín. Participación de la ciudadanía, sobre todo para recopilar información sobre los temas, perspectivas y preguntas que a lo mejor los investigadores se han hecho o a lo mejor no, y así el payaso científico, que es un actor de improvisación que se acerca a la gente de manera muy familiar y que invita sobre todo a la gente a participar en pequeños experimentos y juegos, acerca la ciencia a la gente. Ellos lo hicieron con una especie de payaseta, aquí hay un vídeo.
Pero bueno, todo esto ayuda a que haya lo que se conoce también en muchos casos como los parques científicos, que fue lo que utilizaron en esta feria, en esta semana, forman parte del ecosistema de esa transferencia de información de la ciencia, que al final es un aprende jugando, como nos tendrían que enseñar siempre, ¿no? Si fuera todo con juegos, al final aprenderíamos muchísimo más. Y conseguir financiación también de esta manera de las empresas privadas, que se dé visibilidad a la ciencia y todo esto, es el objetivo, ¿no? La tecnología se ha presentado como uno de los grandes aliados de esta difusión, y es verdad, porque véase, nosotros estamos aquí en streaming, tenemos el canal de YouTube, tenemos el blog, fijaos, todo eso sin internet y sin tecnología, pues no sería viable. Sin gente que no hubiese hecho programación, yo no podría estar haciendo todo lo que estoy haciendo, por ejemplo, ¿no? Así que hay que ponerlo en muchísima. En cuanto a los problemas o inputs, para poder transformarnos o transformarlos en una respuesta determinada mediante el modelo de los algoritmos es muy complicado. Por lo que aseguran los que están trabajando en inteligencia artificial, no ha venido para sustituir a los humanos, o no es el objetivo, al menos. Claro, el objetivo es que ayude, porque hay procesos que efectivamente con la inteligencia artificial se ve que se pueden hacer. Por ejemplo, pues para hacer investigaciones, para lo de la secuenciación del genoma humano que hemos visto antes, para todo eso es súper importante. Otra cosa, por ejemplo, que nos puede ayudar mucho en un contexto donde los problemas cardiovasculares, ¿no? Asociándolo con la medicina, ¿no? Son la principal causa de muerte en el mundo, señalaba la doctora Elizabeth Steinhagen, ha presentado los resultados de un proyecto donde se examinan esos niveles de colesterol en los recién nacidos para prevenir un problema de síndrome metabólico más adelante o que al final acabe derivando, por desgracia, en problemas de obesidad o que implique incluso factores de riesgo para la obesidad y sobre todo que puedan llegar a desarrollar este tipo de problemas, como os decía, cardiovasculares. Así que el papel de la investigación y la aplicación de la ciencia han probado ser fundamentales para nuestra salud, para el planeta, para todo. Juntos yo creo que vamos a llegar a mucho más. En muchos casos la solución está en la mano del desarrollo de la aplicación, que deben acelerarse para convertir esa evidencia en acción. Esa quizás sea un poco la parte más complicada porque la investigación y la ciencia, claro, hasta que llegan a ser un hecho, a veces pues, pasa mucho tiempo. Pero también esto pasa por lo que hemos hablado antes, por financiación, por fomentar, por intentar. Y ya os digo yo que igual que se ha conseguido una vacuna extraordinariamente en un año para el COVID, para evitar las muertes, ¡ay, si fomentáramos todo así! ¡Madre! ¡Ay, si fomentáramos todo así! Si pagáramos de verdad todo de esa manera, ya habíamos avanzado mucho más. Lo que pasa que presión selectiva, amigos, presión selectiva. Si hay selección natural en la que nos podemos morir todos, entonces sí metemos caña. Pero el cáncer ya lleva matando a mucha gente mucho tiempo, tampoco es tan preocupante, ¿no? Pues esas cosillas. En realidad no es tan frívolo como lo acabo de decir. Por supuesto hay investigación, se financia, pero también hay cosas, pues como os he dicho muchas veces, el cáncer, algunas enfermedades autoinmunes como la diabetes o como por ejemplo la celiaquía, es mucho más complejo que un virus entra y podemos ponerle una barrera. Pues por suerte eso es más fácil, por suerte. Y ya veremos a ver cómo afrontamos, como ya hemos visto desde el principio del directo, habrá que ver cuán fuertes somos y cómo nos adaptamos. Y os leo la última noticia del día y entonces, viéndolo visto, no me va a dar tiempo a leer las noticias, me guardaré la de Chanchi para leerla en otro momento. No sé si en esta semana o la semana que viene, ya os avisaré por redes sociales y por el canal de Discord cuando hago otra vez directo, pero de momento esta es la última noticia que vamos a leer hoy. Y un momento que me ha escrito Gambri, perdón. Ciencia fósil. ¿Qué fue esto, Chanchi? Ah, perdón, que hay más mensajes que no he leído. Perdón. O sea, solo me había comido uno. Vale, os he puesto yo lo de las químicas. Me va a volver a llamar mi ex jefe cuando miro unas cosas, pero a lo mejor debo ir el lunes a currar. Mucho ánimo. Seguro que va bien todo. Eso es, hay que pensar en positivo, como ha dicho Gambri, lo mejor está por llegar. ¡Oh, wow! 9% de química entre Chanchi y los fósiles. Ay, madre, qué pena. En fin.
Es que la Tierra es en realidad plana porque si no en lugar de planeta se llamaría redondeta. Ya, claro, va a ser eso. Hola Mako, muchas gracias por pasarte. Besitos muy grandes, Mako. Muchas gracias por dejar tu view. No te preocupes, no te preocupes. Solo que te pases ya me parece un súper lujazo. Besito enorme, guapa. Muchas gracias. Te quiero amorosi. Oh, mira qué monos los emoticonos de Mako. Es que es tan mona. ¡Achuchones para Mako! Ahí, ciencia Mako, perfecto. ¿Te imaginas? No, vamos a hacerle un shout out a Makoteki, que es una tía genial, que tenéis que ir a ver su canal porque es maravilloso, porque hace unos directos estupendos y tenéis que ir a ver a Makoteki, por favor. Además, si hace manualidades monísimas. Así que hay que ir a ver a Mako, ¿vale? Muy importante. Ir a ver a Mako. Bueno, pues esto. Pues os leo la última noticia, que me estoy quedando ya sin voz, Dios mío. Y además es una de neurociencia, biotecnología y neurotecnología, que nos ha escrito Alberto Rivera Ramos. Y dice: las interfaces cerebro-máquina, un capricho de Elon Musk o el futuro de la neurotecnología. Ahí, muy bien, Chanchi. Muchísimas gracias por hacerle ese shout out a Nekima18. Ir a ver a Nekima. Maravillosa también. Y a Mayuyu96 también, efectivamente. Iba yo justo, digo, espérate que nos falta Mai también. Perfecto, ahí. Muy bien. Estupéndico. Ya están promocionadas 3 maravillosas mujeres y personas que tenéis que ir a ver. Tiene cada una un pedazo de contenido para que las prisas. Sobre todo en Neki y Mako os digo que son artistas encima. O sea, ya, ¿para qué queréis más? O sea, se hacen directos y encima son artistas. Lo tienen todo maravilloso. Ahí, muy bien. Chanchi está en plan promoción. Promoción a Hidden Evolution, que le quedan nada. 4 personas para llegar a los 1000 seguidores. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad. Que estuvo la última vez con el Cucorro, que no puede hacer últimamente tantos directos, pero él ahí está. Es una bellísima persona con la que tenéis que ir a pasar un muy buen rato. Pues nada, vamos a hablar de la neurotecnología para cerrar hoy el directo. ¿Cómo lo veis? Madre mía. Cojamos aire. Elon Musk es un personaje excéntrico, esto sin lugar a dudas. Es alabado por muchos y odiado por otros, pero este magnate sudafricano se ha propuesto transformar el mercado tecnológico por completo, liderando grandes proyectos en el sector tanto aeroespacial como medioambiental e incluso de ingeniería civil. Con su empresa Neuralink pretende conquistar y revolucionar el de la neurotecnología, cambiando por completo la relación que mantiene nuestro cerebro con las máquinas que nos rodean todos los días. Y aquí viene la chicha, ¿no? El poder de los multimillonarios y Neuralink. A ver, los grandes multimillonarios monopolizan cada vez más el poder de los medios, siendo enorme su capacidad de influir en la opinión pública en muchos debates sociales, tales como el medio ambiente, el desarrollo de tratamientos contra enfermedades o incluso catástrofes humanitarias como las guerras. Los ejemplos de esto lo tenemos en Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, que además es propietario de The Washington Post, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, o Mark Zuckerberg, por ejemplo, el CEO de Meta, que antes era Facebook, ahora es Meta, incluye Facebook, WhatsApp, Instagram, el Messenger de Facebook, que también está dentro, en fin. Un conglomerado estadounidense de tecnología que controla las principales redes sociales utilizadas por las sociedades occidentales a día de hoy. Y si bien estos empresarios de éxito son superpoderosos, su capacidad de influencia se ha visto reducida en estos últimos años por las actuaciones de Elon Musk, magnate sudafricano, dueño y responsable de una gran variedad de empresas que buscan grandes innovaciones a diferentes ámbitos tecnológicos. Aunque este artículo no busca, por supuesto, ensalzar la figura de Musk, ni mucho menos, hay que admitir que las acciones llevadas a cabo por algunas de sus empresas han revolucionado el campo de estudio en el que se centran, llegando a presentar avances que parecían inimaginables hace pocos años. Un ejemplo de estas empresas es Neuralink, una compañía de neurotecnología especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-máquina o cerebro-computadora, también conocidas como BCI, del inglés Brain Computer Interfaces.
Aunque en la actualidad se encuentran desarrollando investigaciones en animales conjuntamente con la Universidad de California en Davis, la tecnología creada por Neuralink busca a largo plazo, en palabras del propio Musk, lograr una simbiosis total con la inteligencia artificial, conectando completamente el cerebro humano con las máquinas. A ojos del lector esto puede parecer una ocurrencia atrevida de Musk, o una de tantas hechas hasta la fecha por el empresario, pero realmente puede que no estemos tan lejos como parece y no se trate de mera ciencia ficción propia de Hollywood, puesto que la historia de la neurotecnología la tenemos que ver en pasado, presente y futuro. Cogemos el aire que nos venden las bolsas de patatas. Pues hombre, sí, si te quieres coger las del ice, ahí hay mucho aire. Dice que no es aire sin más, se suele utilizar nitrógeno. Así no se estropean. Eso es verdad. Es para conservar el alimento. Pues sí, la verdad es que sí. Yo es que ya empiezo a tener hambre, ¿eh? También por eso hay que leer esto e irse a comer, que ya hay hambre, nos vamos a comer un brazo, un ordenador, un algo, no es plan. Prosigo leyéndose entonces el pasado, presente y futuro de la neurotecnología, que es que nos había leído el chat. Pues eso, para dirimir hacia dónde se conducen las investigaciones en este campo, es importantísimo saber de dónde venimos. Por increíble que parezca, el origen de las tecnologías de estas de cerebro con máquina se remonta al año 1875, cuando el científico Richard Caton descubrió la naturaleza eléctrica del cerebro mediante sus estudios con el galvanómetro. Años más tarde, otros investigadores como Hans Berger dieron continuidad al trabajo de Caton e hicieron nuevos descubrimientos sobre la medición de esa actividad cerebral. Pero no fue realmente hasta los años 70 de este siglo pasado, es decir, hasta 1970, cuando se inició la investigación de los primeros dispositivos cerebro-máquina, llevado a cabo sobre todo por Jacques Vidal, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. A pesar de los muchos avances durante estos años 70, 80 y 90, durante estas décadas, a finales del siglo pasado, es decir, antes de llegar a los 2000, al año 2000 para ser más concretos, todavía era difícil imaginar que en un futuro no muy lejano sería posible desarrollar interfaces funcionales que conectasen directamente el cerebro con dispositivos artificiales, como ordenadores o extremidades robóticas. Estos avances presentan un gran potencial con aplicación en tratamientos para la restauración de conductas motrices en numerosos pacientes con graves discapacidades y en aquellos que padecen patologías como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica o el famoso ELA, o también lesiones medulares muy severas que, por ejemplo, te pueden dejar paralítico. No obstante, esta rápida evolución que está experimentando el campo de los dispositivos de cerebro con máquina, en las últimas décadas ha generado expectativas poco realistas a corto plazo, lo que nos lleva de nuevo a Neuralink. Y es que en un artículo del 2019, con Elon Musk como autor, hablan de los dispositivos de cerebro conexión máquina como herramientas con un gran potencial para ayudar a las personas con diversos trastornos clínicos, demostrando que la neuroprótesis en humanos han permitido de hecho controlar cursores de ordenadores, extremidades robóticas e incluso sintetizadores de voz, no usando más de hasta 256 electrodos. Así que es bastante facilillo dentro de... ¿Qué tipos de interfaces cerebro-máquina nos encontramos? Aunque sea posible una óptima transferencia de la información entre el cerebro y la máquina, el principal obstáculo de estos dispositivos es la incapacidad para registrar un gran número de neuronas, es decir, se utilizan dos tipos de interfaces actualmente de cerebro-máquina basadas en electrodos para medir la actividad cerebral. Una de ellas son las interfaces hechas de cerebro-máquina no invasivas, donde los electrodos se colocan en el cuero cabelludo, es decir, en la cabecita, así, y las invasivas, donde los electrodos se conectan directamente en la superficie cortical del cerebro, es decir, en el propio cerebro. Por un lado, las técnicas no invasivas consiguen registros de un número récord de neuronas, pero fallan y devuelven con frecuencia una señal inespecífica, porque no pueden captar toda la información. Pensar que hay un líquido que está protegiendo el cerebro, un montón de capas, un hueso, que es corriente eléctrica pero no es tan visible ni tan notoria como pueda parecer, entonces es normal que ocurra esto.
Por el contrario, los electrodos invasivos permiten registrar señales útiles, pero presentan restricciones en el número de neuronas y no alcanzan a detectar aquellas en profundidades cerebrales. Es decir, solo lo podríamos poner en la corteza, solo lo puedo poner en sitios específicos, no puedo ponerme todo el cerebro, es imposible, al menos a día de hoy es imposible y no se puede, ¿vale? Entonces estas serían las interfaces. Dentro de las invasivas tenemos punto de registro único, punto de registro múltiple. Puedo coger uno o varios. Si es único, pues hay pequeñas muestras, potenciales de campo locales, pero que tampoco acaban siendo muy buenos. El registro múltiple tiene campos locales que no acaban siendo tan buenos y grandes conjuntos neuronales. Es la ventaja que tiene, que no cogemos uno, cogemos varios. Así que actualmente se está evolucionando mucho en mejorar la facilidad para implantar estos dispositivos y asegurar así un mayor rango de registro, habiendo pasado de matrices de microelectrodos muy aparatosas hasta tecnologías intravasculares e implantes de libre circulación en la actualidad. Es decir, ahora ya hay dispositivos que te dicen que te los pueden introducir, pues como veis aquí, a nivel superficial, ¿no? La electrocorticografía, la matriz de microelectrodos cortical, que te la pones y tú fíjate, esto no es nada en la piel. Dispositivos de tipo cerebro-máquina emergentes, como veis aquí hay un montón. De electrodos, el implante centralizado con electrodos con cables, por ejemplo, pero es que es un dispositivo muy pequeñito, mirad la proporción en el cuerpo. Ni hablamos de la parte intravascular o de los implantes distribuidos de libre circulación. Lo que pasa es que estos dan mucho problema porque no se tiene claro hasta qué punto pueden estancarse o provocar algún tipo de trombosis, etc. Yo me como un gambri. Ay, Dios mío. Neuralink y proyectos similares. A ver, Neuralink pretende sobreponerse a estos obstáculos que se encuentran desarrollando una interfaz cerebro-ordenador totalmente implantable y cosméticamente invisible que permita controlar un ordenador o dispositivo móvil en cualquier lugar. Tal y como declaran en su página web, para lograr esto, los hilos a escala micrométrica se insertarán en zonas del cerebro que controlan el movimiento, de modo que cada hilo contendrá muchos electrodos que se conectarán a un implante llamado Link. Han pensado incluso en cargadores que conecten con el implante y permitan recargar su batería externamente, ¿vale? Este sería el implante, que no es muy grande, ¿vale? Pero, bueno, aquí estaría el cargador, tal. El implante lo tendrías por aquí, por ejemplo, en la cabeza. Te vas a conectar al final como móvil por la noche a cargarte y esas cosillas. En fin. Total, que estos avances pueden asustar a voces inexpertas que imaginen una distopía futurista propia de Hollywood en la que habría personas mitad humano, mitad máquina, algo exclusivo de una élite que pueda permitírselo económicamente. Además, no hay que olvidar los posibles dilemas éticos que se abrirían sobre esta tecnología, obligando a ser cautos en estos avances y establecer además una fuerte legislación en torno a ellos. Y es que esta necesidad de legislación es cada vez más acuciante, ya que no solo Neuralink con Elon Musk está con este señor al mando, ¿no? Sino que otras compañías como Meta precisamente están apostando por planes similares, como en el caso de Building 8. Este proyecto está dirigido por la inteligencia estadounidense Regina Dugan, que busca contribuir a dispositivos de cerebro-máquina que nos permitan escribir con la mente o escuchar con la piel. Que esto es una cosa que me parece un poco surrealista, pero bueno, ahí están. Para conseguirlo primero, pretenden desarrollar los dispositivos no invasivos que realicen el escaneo cerebral muy rápido y que podrían detectar los pensamientos, pero posteriormente traducirlos en texto. Para lo segundo, proponen un hardware y un software que permita que la piel imite la función de la cóclea del oído, traduciendo el sonido en frecuencias que puedan ser leídas por nuestro cerebro. Es decir, que en vez de que la frecuencia llegue por el oído, también llegue por la piel. Y al final la piel dé un mensaje al cerebro igual que el que provocaría el oído. En fin, no lo sé, yo lo veo muy complicado. Es complicado, creo que llevará mucho estudio y sobre todo creo otra cosa. Evolutivamente, ¿cuánto creen que ha tardado la evolución en generar un oído perfecto que sea capaz de hacer tantas cosas? ¿Por qué creéis que tenemos dos oídos, uno a cada lado de la cabeza? Eso es para poder percibir el oído, que de hecho lo voy a contar dentro de poco en el canal de YouTube, porque llegaremos al oído, a los sentidos. Los oídos están posicionados para poder darnos colocación, distancia. Hay animales incluso que mueven las orejas para poder percibir los sonidos dependiendo de la dirección y tal. Todo eso es un entramado neurológico muy complejo.
La piel está determinada y detectada y diseñada biológicamente y evolutivamente para detectar el tacto, no para poder percibir sonido, sino para, hombre, evidentemente percibe perturbaciones y frecuencias muy altas, o sea, si a ti te viene un coche, tú percibes algo, no solo por tu oído, sino incluso por las vibraciones en el suelo, y eso sí lo nota tu piel y tu sistema y tu cuerpo. Pero bueno, no sé, yo le veo un poco de lagunas a la cosa. No quiero ser escéptica, pero bueno. En fin, prosigo leyendo que me emociono. Retos al resolver. Sin embargo, aunque los avances llevados a cabo por Neuralink son muy prometedores y presentan un gran potencial para la neuroamplificación y el tratamiento de varias patologías, que esto a mí me parece fantástico, y el mayor obstáculo, de hecho, para hacerlos prácticos es el tema de la neurocirugía. Mira tú qué cosas, que somos complejos. En fin, la necesidad de adaptar la cirugía cerebral y desarrollar robots capaces de implantar dispositivos electrónicos de esta magnitud es uno de los grandes retos del futuro, junto a los aspectos éticos y legales que se deriven. Tengamos en cuenta que es muy complicado regular esto. Yo veo muy complicado también poner un chip en la cabeza de alguien y que eso funcione de manera adecuada, porque no deja de ser algo, o sea, es cuestión de investigarlo, no digo que no, pero lo veo complicado. Es una cosa que tiene que pasar, pues mirar por tecnología de implantes y ver a ver cómo van, receptores de los implantes, que cada uno seremos un mundo y a saber qué resultados nos da. Metodología de los implantes, que es súper importante y más tratándose del cerebro, creo que todavía no lo conocemos tanto como para poder llegar a hacer esta neurocirugía tan compleja. Incluso los neurocirujanos, aunque sepan un montón, creo que le van a ver el límite, porque además hay mucho vaso, muchos nervios, muchas cosas. Yo no lo veo tan fácil, pero ya os digo, a lo mejor me estoy equivocando. Funcionalidad de los implantes, que esta es otra. Aunque pudiéramos conseguir que el implante se quede de que no sé qué, luego cómo funciona eso, habría que verlo. Y luego, por supuesto, la legislación asociada a esto, que es súper importante. En fin, ¿qué hacer frente a los problemas asociados a esta conectividad neuronal con los dispositivos y ser neurotecnológicos total? Para ello es un gran avance en el desarrollo de las neuronas de estado sólido óptimas, porque los modelos que mimeticen adecuadamente el comportamiento de esos biocircuitos que nosotros tenemos a nivel neuronal permitirán entender todavía mejor el funcionamiento y nos acercarán a este punto, esta comprensión también de cómo se comunican las neuronas, pero por sobre todas las cosas para permitir estos neuroimplantes que mejorarán la vida de mucha gente. A modo de resumen, podemos afirmar que la evolución hacia el campo de los implantes cerebrales es una cosa que está en camino, que las interfaces cerebro-máquina son evidentes gracias a esta parte de las inversiones de grandes empresas como Neuralink. Sin embargo, debemos ser muy cautos con estos avances, ya que su enorme potencial no debe hacernos olvidar y obviar que las complicaciones técnicas, sanitarias y tal son importantes y son fundamentales para avanzar, evidentemente, en ir conociendo también y modificando la legislación ante todo este proceso y sobre todo, pues ya os digo, a nivel de bienestar de pacientes y de salud, pues es súper importante, la verdad, ¿para qué no vamos a engañar? Es súper importante. A ver, por aquí. No hagas ni caso, amo. Nos faltan oídos que escuchamos en estéreo y ya tenemos que actualizarnos al Dolby Surround. Pues sí, casi, la verdad es que sí. La verdad es que sí. No te creas que sí, yo creo que... A ver, yo creo que hay cosas que está bien, hay cosas que a mí me parecen bien, me parecen correctas. Creo que eso, intentar aplicarlo y tal, pero es cierto que yo sobre todo lo he visto eficiente, como comentan en la propia noticia, con aquellos, ¿cómo deciros? Con los casos, por ejemplo, en los cuales yo qué sé, pues está estudiando ahí, digamos, más bien el ámbito de la conexión directa con el cerebro. Es decir, yo he visto estudios en ratones, de hecho hice un póster en el máster con cómo efectivamente si tú pones electrodos conectados al cerebro, a la corteza concretamente de nuestro queridísimo cerebro, bueno, del nuestro, no, desde los ratones, ya sabéis, pues resulta que efectivamente se veía que se podía llegar a controlar un poco y a ver incluso cómo estaba funcionando el cerebro, pues por ejemplo conseguir que movieran cosas,
o tal, eso es así, eso se está investigando y se está haciendo. Pero es cierto que creo que por suerte o por desgracia, como siempre hemos dicho cuando hacemos este tipo de de cositas, ¿no? Cuando yo hablo en muchos casos del tema de la neurociencia o incluso de sí, bueno, de sobre todo los estudios en redes humanos que al final son complicados. Pero no es exactamente igual. Entonces, extrapolar cosas es muy complicado también, es como muy aventurarse, siempre hay que hacer estudios en humanos y yo creo que, no digo que no vaya a ser el futuro, seguramente lo será y llegaremos a ello, pero no hoy, no estamos todavía en ese punto, yo creo, a nivel médico-científico, creo que todavía no estamos ahí. Llegaremos, no digo yo que no, pero todavía andamos lejos, todavía ese camino. No obstante, chalao, pero bueno, tiene sus dones el señor. Probablemente lleguemos quizás a saber más. O sea, hay que también poner en valor, a las locuras que hace este señor, porque algo hace bien, al menos. A veces no, a veces sí. Pero ahí estamos, poquito a poco. Entonces, bueno, pues espero que os hayan gustado un poquito aquí. Hoy no, mañana, exactamente. Mañana, pero en un mañana además un poco, igual un poco lejano, todo se ha dicho, porque, no sé yo cuánto nos queda en ese sentido por conocer, pero yo soy muy de creer que todavía en neurociencia hay tanto que averiguar, hay tanto por saber y por entender todavía de cómo se da y cómo se produce todo en el cerebro ya de por sí, que intentar ya saltar a eso sin saber ni siquiera lo básico me parece muy complicado. Pero bueno, insisto, yo es que a lo mejor soy un poco escéptica, no tiene por qué ser así realmente. Bueno, no lo sé. Opiniones varias. ¿Qué queréis que os diga? Lo mismo, insisto, yo por escéptica, pero a lo mejor no está tan mal la cosa. Y bueno, pues dicho todo esto, espero que hayáis disfrutado mucho del directo. Ay, perdón, que no os he leído. Hay que poner en valor todo. Hoy en día vivimos en una sociedad donde no se valora nada. Pues sí. Vi una noticia de que la Vía Láctea y Andrómeda se están acercando la una a la otra. Sí, parece ser que sí. Parece ser que estamos acercando, pero bueno, a la velocidad a la que vamos, pues igual no lo vemos ninguno. Así que no lo sé, pero sí, es importante. Y los que valoran las cosas se les juzga. A ver, hay mucho de efectivamente de juzgar, de tal, es complicado, la verdad es que es complicado. No, me gustaría decir que es fácil, pero no lo es. Normalmente no lo es. Porque ahí te metes mucho en los valores, en para cada uno, incluso ahí también entra un valor ético y social, incluso cultural en todos los casos. Entonces, la verdad que es complicado. No estaremos, probablemente porque no estaremos en el mismo punto como para cruzarnos. En millones de años colisionarán y se formará una nueva galaxia más grande. Puede ser. Bueno, siempre se critica a los demás por cualquier cosa y sin saber la lucha que están llevando a la otra persona sin tener ni idea, pero así es la vida. A ver, muchas veces sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es que eso es la parte, yo creo que falta ya de empatía. Pero bueno, es que eso ya nos metemos en camisas de 11 varas y es más complicado. Tenemos a Laura Floresciencia, pues ya está, pues maravilloso. Como tenemos a Lauri, vamos a hacer... Luego os compartiré el enlace en... Yo creo que probablemente en noticias del blog de hoy, en el Discord,
para que lo tengáis por si queréis acceder a ello, aunque está de acceso abierto. Si queréis lo buscáis en Google, Microbacterium, y lo veis. No hay ningún problema. Pero sí, creo que os voy a mandar con Laura, que todavía sigue haciendo ciencia y puede estar muy guay. Pues sí, las pequeñas cosas son las que hacen la vida, incluidos los microorganismos, por supuesto, los microorganismos son lo más importante, son lo más importante. Totalmente importantes. Sin los microorganismos no seríamos nosotros tampoco nada, así que imaginaos si es importante. Así que nada, pues eso, muchas gracias a todos, que llevamos ya aquí 3 horas. Muchas gracias a Gambri por haber estado todo el directo. Gracias también a Chanchi por haber estado todo el directo. A todos los que lo veáis en diferido, porque lo vais a disfrutar seguramente. Muchas gracias también a Makoteki, que se ha pasado. Y nada, pues poquito a poco iremos llegando a más gente y a más directos, espero. Gracias a todos los que os habéis pasado, sois los mejores, se os quiere mucho a cada uno y esperamos que hayáis disfrutado mucho del Directivity. Un besi de Fresi. Efectivamente, muy bien, Gambri, lo has resumido a la perfección. Efectivamente, así que nada, yo estoy preparando la grandeza proviene de las cosas pequeñas, totalmente, totalmente. De mucho trabajo, de persistir, de pequeños detalles al final que te acaban haciendo efectivamente que sea grande. Mira, Laura está hablando ahora de la noticia del lobo de Yellowstone, que han respecto y está con ello. Así que os voy a mandar con ella en la raid. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Muchas gracias por pasaros por el directo y por todas estas cosas. Y nos vemos próximamente. Y nada, pues seguir por redes sociales atentos que y en el canal de Discord también. Besitos para todos. Que la ciencia y la fuerza os acompañen.